Del partido de fondo de hoy entre Libertad Trinidense correspondiente a esta jornada número 14 del torneo Apertura. Señores, estamos aquí a través del Fútbol a lo Grande en Villa Lisa para la prosecución de la jornada número 14 del torneo Apertura. Poquísima gente, poco movimiento para este partido que arranca a las 17:30. Estamos hablando de Ameliano frente al conjunto de General Caballero. En el conjunto que oficia hoy en condición de visitante, General Caballero debuta Aureliano Torres en el banco tras la salida de Héctor Ponce del conjunto de la ciudad de Juan León Mallorquín. 16 puntos para Ameliano, que también tiene la competencia internacional. Estamos hablando de la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido técnicamente por Pedro Sarabia, que dentro de la competencia local terminó perdiendo el fin de semana pasado ante Cerro Porteño 3-0. Y va a tratar de recuperarse aquí en Villa Lisa frente al cuadro del Roco Mallorquino, reiterando que en el banco de General Caballero debuta hoy Aureliano Torres. 14 puntos, octavo lugar para el conjunto de General Caballero. Pita Juan López, señores, reiterando, repitiendo, recalcando que hay poquísima gente, poco movimiento, suena música para tener buen ambiente aquí en Villa Lisa entre Ameliano y el conjunto de General Caballero. Instante en que Juan López con sus asistentes se van a la zona de vestuarios de vuelta para colocarse los atuendos correspondientes y ya pisar el campo de juego para este partido entre Ameliano y General Caballero. ¿Cómo te va, Alberto, querido? Ahí está el saludo para el querido Alberto, que viene a saludarnos aquí en la cabina, amigo de años. Nos conocimos en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón ya por el 2008. Alberto el Grillo, saludos para el fiel oyente, siempre presente. Hoy también saludamos a su querido Ameliano. Beso. Hoy arrancamos, sí, pasa que es un viejo conocido de Jorge Casal. Además se le escapa un lagrimón a verle la vida a Alberto el Grillo. Ahora estamos con este formato. Antes estaba con música paraguaya, tierra adentro y compañía. Ahora este tipo de ritmo en la parte previa. Ya va ganando la sombra al campo de juego aquí. Viene en familia. No les miento si no pasamos de 70 aficionados en la zona de las gradas. No pasamos de 70 aficionados en las gradas. Ese es el número más o menos a estas horas. Ojalá que con el correr de los minutos vaya llegando de a poquito la gente de Ameliano, de General Caballero. Viene en familia aquí. Se sabe que de visita a General Caballero no llega una buena cantidad de aficionados. Más bien los familiares, misma situación de Ameliano. Sí, ya está el señor Zen y un par de hinchas también allí en la zona de las gradas que se queda en el sector sur, ubicando unas 4 o 5 banderas. Una ya se cayó, allí se va a ir a ubicar seguro bien. Está la bandera de los de siempre de Ameliano, así que todos listos, prestos. Ojalá que sea con goles, con emociones dentro de lo que se presentará hoy con el duelo entre Ameliano y General Caballero. En la semana se dará la presencia de Cerro en Copa. Estaba siguiendo el partido de Fluminense, recién terminó el juego. Ganó Fluminense a Vasco 2-1. Goles de Ganso y de Martinelli. Vegetti había descontado para Vasco da Gama. 2-1. Entonces terminó ganando Fluminense ante Vasco. Es una especie de clásico también allí, porque ambos equipos son de la zona de Río. Un partido que fue bastante atractivo, con algunas polémicas allí. Estoy observando también el resumen de lo que fue ese partido. Fluminense 2, Vasco 1. Por el Brasileirao. Y recién en la Argentina, en tanda de penales, pasó Argentinos Juniors. En el tiempo normal, uno de los goles marcó Bogarín. Ahí salió el gallo Claudio, saludo para él. Bogarín, el ex Guaraní, el ex Libertad en su momento, anotó el gol para Defensa y Justicia. Ahí está, sí, salió el buffer, parece que tuvo un fallo allí. 1-0 comenzó ganando Defensa y Justicia, después lo igualó Argentinos y en tanda de penales fue victoria para el equipo del bicho colorado Argentinos ante Defensa y Justicia. Y mañana es toda la expectativa de cara a lo que se vendrá en el fútbol argentino con el clásico River ante Boca. Usted aquí le tiró una ficha a Jorge Casal. Yo dije al mediodía, hicimos nuestro porcentaje. Yo admito un partido parejo, ¿verdad? Pero dije River en penales. Si es especialista en penales, es el Chiquito Romero, pero ¿usted qué dice? ¿Qué marcador? Yo creo que River pasa en tiempo normal. En tiempo normal. Tiempo normal para vos pasa River. Para vos, Tabito, me voy diciendo los equipos, tengo mi amigo. Boca, River. dice. A Boca, ahí está, Boca. Y para vos, Darío. Boca. Boca. Hablando de Boca, escuchemos la bella melodía de la tanda comercial. El centro, pelota al área, está afuera. Y yo casi le empaté. A mí me salió de un gallo. Vos sabés que hace un par de semanas tengo que
ajustar las cuerdas vocales. De repente me sale hay un gallito. Suele ocurrir. Sale, se escapa de repente el gallo. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Ruby Local, alarmas estés donde estés y su seguro Chaco. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ya está todo entregado tu pedido, completito. Le sale todo ya. ¿Dónde pedí una enfermedad? Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento y las divisiones formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? Es paraguayo, sabor único, Fortín. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Y qué partido fue ese? ¿Usted se acuerda, Jorge, sabe que salió el gallo suyo? La vez pasada justamente con el señor Arturo estábamos allí hablando en el extra. ¿Fue en época de pandemia? En pandemia. Sí. ¿No fue lo que tenía que ayer o no? No, en época de pandemia, un partido nacional. Nacional. El rival no recuerdo, pero fue en época de pandemia. Sí. Entre eso y lo del perrito de Víctor Villar en Buenos Aires, están peleados allí. El centro, pelota al área, está ¡afuera! ¡Afuera! Pasó. Hoy me salió también un Allá por el allí. 2020, 2021. Antes de regresar a las canchas. Pero igual a veces le dan el relato cuando le meten una emoción ahí. Sí, suele pasar. Sale de repente. ¿A vos no te pasó nunca, Botadito? ¿Y el de Víctor no te la lo que pasó con el perrito en Buenos Aires? Perrito. Perrito. Aquí viene la familia. Falta el perro. Vino para ganar la roja. Yo que no me muera el perro. Iba por la calle y me salió un perro y me quería morder. Agarré una piedra invisible, agarré una piedra y le dije: ¡Shváyame! ¡Shváyame! Aquí viene la familia. Falta el perro. Vino para ganar la roja. Yo que no me muera el perro. Ahí está el perro. Hoy anunció en redes sociales su retiro. Creo que está viviendo en nuestro país, está residiendo en nuestro país. El Popi Muñoz anunció oficialmente su retiro. Ya llegó hace tiempo en el fútbol paraguayo, en el 2012, el ex nacional en su momento de Uruguay, donde jugó en Libertad, allí ganó títulos, lo mismo en Cerro. En Cerro también campeón en 2 ocasiones, en 5 ocasiones con Libertad. En su momento integrante de la selección uruguaya, inclusive si no me equivoco fue mundialista también con la selección uruguaya en Brasil 2014. Anunció entonces su retiro el arquero, el Popi Muñoz. Rodrigo Popi Muñoz, 42 años en la actualidad para el uruguayo, anunció su retiro del fútbol. Aprovecha el 15% de descuento el caldo de gallina Maggi, gallinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo cambia todo. Abrile esta oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la línea Plus. Una cabecera tapizada de regalo. Cuotas de 99.000 guaraníes. Más info en koala.com.py. La mejor financiación te ofrece en Bangkok y Perú Visa. Puedes llevarte un Ranger en un Territory 2024. Bangkok crece desde la raíz. Muy bien, señores, está confirmado Ameliano, confirmado también el conjunto de General Caballero. De a poco van llegando los hinchas del equipo de Ameliano para este partido correspondiente a la jornada número 14 del torneo Apertura. Estamos con la información, Darío. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Nicolás Rossi en el arco de Ameliano, la defensa Julio González, Francisco Báez, Tomás Gutiérrez y Marcos Martínez, mitad de terreno para Alejandro Zamudio, Oscar Romero, Luis Martínez y Alex Servián. Arriba Aníbal Vega junto a Sergio Bariro, el 11 que manda el campo de juego Pedro Sarabia, director técnico de Ameliano. Ante corte de energía, seguir disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supra 95 aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Copetrol, vamos. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.org.py en afiliaciones online. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Está todo tan silencioso aquí en Villalisa que no escuchamos los 4 o 5 medios. Parece que estamos transmitiendo todo para la misma radio. Habla la radio que está al lado, la que está al lado, la que está a la otra. O sea, yo me callo un segundito y van a escuchar
Es más o menos una especie de un gallinero aquí, las 4 o 5 radios que estamos aquí. Después en silencio todo, nos pide aficionados, porque todavía va a estar complicado el tema. Ahí, ahora por lo menos algo de música, sí. Ese es el DJ. Porque después va a ser todo griterío de cabina a cabina, porque después poco en cuanto a cabinas. Pero ahora por lo menos una buena música paraguaya, por lo menos en la parte previa, aguardando por los ingresos de los equipos, tanto de Ameliano como también de General Caballero. A propósito, también está confirmado el rojo mallorquino. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Luis Guillén en el arco de General Caballero, Miller Mareco, Manuel Romero, Matías Valenti, Tomás Lescano. En el medio, Ronaldo Báez, Pablo Ayala, Juan Franco y Guillermo Auche. Arriba, Teodoro Arce junto a Diego Martínez. El 11 que manda el terreno, Aureliano Torres, que hoy debuta en el banco del conjunto de General Caballero. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, $29.990. Escrinos al 021-519.000 con el respaldo de Chacomer Automotores. Es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Llegó Catedral Weekend a Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Este partido será dirigido por Juan López, asistidos por Eduardo Britos y Diego Silva. Alipio Colmán, el cuarto juez en el bar Ulises Mereles y el asistente bar Luis Oniva. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Ayemí. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Ñembú. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hectárea, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Ya está Aureliano Torres, está Pedro Sarabia, entrenador de Ameliano, cruzando hacia el banco justamente de Ameliano, observando el campo de juego. Ambos mundialistas en su momento con la selección. Sarabia ya en el Mundial de Francia 98, creo que también estuvo en Corea-Japón 2002. Y lo de Aureliano en el Mundial del 2010, la última presencia de Paraguay, justamente fue él el encargado del tiro libre frente a Italia, que termina cerrando bien de cabeza Antolín Alcaraz hoy en día, uno dirigiendo a Ameliano, que es Pedro Sarabia, y Aureliano Torres, que debuta bien en el banco de General Caballero. Ya no su debut en primera, porque ya interinó en su momento en Guaraní un partido, uno también en Olimpia, pero como cuerpo técnico, si se puede decir así, oficial, sí, ya a partir de aquí en General Caballero será su tercera experiencia dentro de un equipo de primera, pero en los anteriores había sido como interino y con pasado ambos de selección nacional y mundialistas. Es verdad allí el detalle tanto de lo de Aureliano como también de Pedro Sarabia, tiempo atrás. Y luego pasamos por el fútbol argentino, Aureliano por San Lorenzo, en el caso de Sarabia por River. River, y sí. Banfield también, si no me equivoco, en su momento. Me parece que Sarabia también es Banfield, el primer equipo, pero yo buscar un poquito allí, me quedó la duda. Pero la época de si se puede decir, la época buena de River. del fútbol, y no de River, fútbol y también del fútbol sí. argentino, porque seguíamos mucho. Ahora también seguimos, pero como que cambiaron un poco los tiempos. Era la época, ¿cómo se llama el relator? Se me fue el nombre. Araujo, Marcelo Araujo, sí, Marcelo Araujo. del señor Enrique Macaya Márquez. Macaya Márquez, toda esa época, ¿verdad? De lo que era Boca, River en esa época. Y sí, efectivamente, Banfield. De Cerro fue a Banfield. Él arranca en Sport Colombia, Cerro Porteño, Banfield, en el 96-97, luego pasa a River. Celso Ayala, allí le apodaron los medios, o sea, no los medios, los colegas, el Cabo sí. Sarabia. Después pasó por Jaguares en México, Libertad, Cerro, Libertad, y ya después su carrera como entrenador. Pero como futbolista en su momento pasó también por Banfield, por el taladro argentino. Señores, estamos esperando por Ameliano General Caballero. En instante los equipos al campo de juego. Recordando que de fondo van a jugar el puntero Libertad ante el elenco de Trinidense. Decir bienestar y certeza Exequín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entrate la promo en @EnergyPY. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Recordando que la intermedia en la prosecución de la fecha 13 la mañana de hoy, Guaireña superó de visitante 1-0 a Colegiales. Hablando de equipos visitantes también, anoten Betarú.
ante el conjunto de Resistencia. Se frenó Resistencia, que venía bien con 2 victorias de manera seguida. Hoy terminó cayendo ante Temetari 2-0. Esto significa que el puntero actual de la intermedia es el elenco de Recoleta. Mañana otros 2 partidos. Fernando del Amor ante Encarnación e Independiente de Campo Grande recibiendo al conjunto del 12 de junio de Villa Hayes. Ambos encuentros a las 9:30 de la mañana. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. En Comecipar puedes acceder a un crédito para 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% con seguro de vida y exento de IVA. Llama al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Admito que es la primera vez, pero acá el niño ya me dice que ya utilizó la casaca alternativa el conjunto de General Caballero y me remonta un poquitito a la época de Thomas Hasler. Claro, una remera negra que tiene los vivos allí rojos y amarillos. Uno pensaría, no sé, este es un color del Get, este colegio Get, después de Gutenberg y compañía, que tienen los colores allí alemanes del EXA, porque manda el negro y después tiene allí como una especie de franjita de colores rojo y amarillo allí. Si no me equivoco, esta es la tercera camiseta que tiene el equipo de General Caballero. La otra alternativa, una roja, perdón, la roja es la principal, la blanca con rojo, es la segunda, y esta es la tercera equipación de General Caballero, que va con la alternativa tradicional, camiseta blanca con la B azulada para el local Ameliano, hoy en Villa Elisa. Señores, los 2 equipos están dentro del campo de juego. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse ya, protege tu casa con Sica queda bien. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A., escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema y con cebolla, siempre contigo, papas fritas Crispo. Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Se nos viene Ameliano General Caballero, fecha 14 del torneo Apertura. En lo previo, el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Ubeyala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Séptimo y octavo respectivamente en la tabla de posiciones. Hablamos de Ameliano, que viene séptimo, tiene 16 puntos, 14 unidades para su rival General Caballero. Últimamente pasaron algunos sobresaltos los 2 equipos, principalmente General Caballero, que hace 5 fechas no logra ganar, está allí entre derrota, empates. Ameliano igualmente derrota en el último partido, lo propio que General Caballero, ante un par de empates, sí, después una victoria allí. Por eso también hoy la presencia de Aureliano Torres como novedad en el banco del lado de General Caballero como entrenador principal. Hoy Ameliano, el equipo local, que arranca con Rossi en el arco, la presencia de Julio González, Francisco Báez, Tomás Gutiérrez y Marcos Martinich como lateral sobre el perfil izquierdo. Hablamos en la semana con el presidente de Ameliano y nos decía algunas bajas dentro de este plantel de Ameliano, principalmente allí sobre el perfil izquierdo, como que quedaron solamente con un lateral sobre ese perfil izquierdo, Martinich. Está con toda la señora gritando, vamos que Vareiro, dice allí, vamos Ameliano también gritando hace rato. Alejandro Zamudio sobre el sector derecho, él trabaja allí en el doble 6 de Martínez Romero, se viene un poco más tirado sobre el perfil izquierdo, el juvenil. Arriba la presencia hoy de Aníbal Vega, titularidad para él, Aníbal Vega, camiseta 18, y con el número 9, Sergio Vareiro. Los 2 puntas que tiene el conjunto de Ameliano, el equipo de Saravia. Del lado de General Caballero, el equipo de Mallorquín, el rojo de Mallorquín, pero hoy está con camiseta negra, la alternativa. El equipo de General Caballero tendrá a Guillén en el arco, Luis Guillén, zona defensiva con Miller Mareco, Manuel Romero, Matías Valenti, los centrales Tomás Lescano, el lateral sobre el perfil izquierdo, Ronaldo Báez, el bande por derecha, el doble 6 con Pablo Ayala, Juan Franco, Auché, titularidad para Auché, uno que tiene que ir levantando su rendimiento. Hasta aquí no se encontró la mejor versión de Auché todavía en este torneo, venía una lesión de no tener minutos en el comienzo del torneo. Ya había arrancado en algún otro partido, pero hasta aquí no eleva su rendimiento. Más arriba la presencia del Chino Martínez, Diego Martínez junto con Teo Arce, Arce con Martínez, así la formación de General Caballero. Juan López ya se está acomodando allí, va a dar el ok correspondiente.
Mira, Alvedor, al cuarto árbitro, que sean puntualmente las 18, mejor dicho, 17:30, ya me adelanté media hora, 17:30 puntualmente, y esto está comenzando en Villaliza. Señores, vendrá la orden de López, mueve el conjunto de General Caballero, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. Y la pelota le va quedando por la derecha. Miller Mareco le intenta la salida rápida para el conjunto de General Caballero. Va la presión de Oscar Romero. Pelota que pega Mareco. No, dice el asistente. Impactó finalmente en el futbolista Romero de Ameliano. Saque de costado para General Caballero. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futbolizado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad pasa. Valenti levanta el esférico con destino del Chino Martínez. Anticipaba, es despeja de cabeza. Salta también Julio González. La pelota va sobre Luis Martínez. Intenta por arriba el volante de Ameliano. Mete la zurda al Lescano. Va el Chino Martínez. Salta Gutiérrez. La pelota le va quedando a Martínez. Nadie baja el esférico. Todos buscan por arriba. Intenta ahora bajar. Atención, Vega. Se viene de contra Ameliano. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Está cargando. Martínez lo va a alcanzar. El Chino Martínez se va metiendo por la derecha. Protege Luis Martínez. Sale el arquero el arquero Rossi del conjunto de Ameliano. Salida que corresponde al equipo de Saravia. En Erimar te ofrecemos alarmas Positrón, películas de seguridad Santegui más. Por cada compra de instalación sorteo 10 vouchers de lavado. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Luis Martínez tiene la pelota, lanza sobre la banda derecha. Allí va Julio González. Ataca el conjunto de Ameliano. Pelota a profundidad. Pica Zamudio al piso y falta. Infracción del Escano sobre Zamudio, que está en el piso. Tiro libre en ataque. Tiro libre que corresponde a Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Venido Sevilla 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Saque la tarjeta, dijo la señora. ¿Se acuerda de la época de las naranjas? Sí, del sí, tererito, que sí, sí, bien de cancha allí, gritando. Sí, me gusta la señora allí, fanática por su equipo. Acaba de arrancar en el Brasileirão Gremio Cuiabá. De titular en Gremio está Matías Villasanti en el equipo de Gremio. Y en Cuiabá, Isidro Pita de titular. Primeros minutos en Porto Alegre, Gremio Cuiabá. 2 minutos de partido 0-0. De un lado Pita en Cuiabá y del lado de Gremio Villasanti. Recordando que Fluminense le ganó 2-1 a Vasco. Fluminense, rival de Cerro en la Libertadores el jueves. La pelota arriba, señores, por parte de Servián. Termina sacando la defensa de General Caballero. Insiste Báez. Baja de cabeza. Atento Guillén. Controla seguro el arquero de General Caballero. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento en las divisiones formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack proteína etiqueta negra con pomelos. Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido. Obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Mueve el Escano la pelota en campo del conjunto de Ameliano. Impacta en Zamudio. ¿Qué dice el árbitro? Que es pelota finalmente para el conjunto de General Caballero. Calma, le indica el árbitro, sí, niño. Y otro partido que ya arrancó también en Brasil, Bragantino, que será el próximo rival de Luqueño ante Corinthians. Está en el banco Romero Ángel, no arranca de titular en el equipo de Corinthians, que está mechando entre titulares y suplentes, porque en la semana igualmente tiene actividad de Copa Corinthians. Visitando a Bragantino, en marcha este partido en el Brasileirão y el seguimiento de los paraguayos. Están empatando Ameliano, General Caballero 0-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. El Chino Martínez. Saca la tarjeta, imbécil. No sé si se escucha botadito Darío, pero está con toda la señora. Fuerte, claro. Saca la tarjeta, imbécil. Ay, bueno, estaba con todo. Bueno, fanática la señora de Ameliano. Darío. Nos brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Es que estamos prácticamente en familia aquí en la zona de cabinas donde están también los hinchas del conjunto de Ameliano. Viene el tiro libre. Escucha. Sí. Está con toda la señora. Se escucha todo, se escucha todo. Ahora se escucha el pororó. También hay un chico que está vendiendo pororó. Va Vega, la pelota le va quedando a Martínez, fue al piso, falta, tiro libre en ataque, tiro libre para Ameliano. La Plata Empeñas, la primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea pollos de Manager de Granjeros Campo 9. Tiro libre que corresponde
Y sí, sigue reclamando la señora. Pide, a cada acción en ataque de Ameliano pide tarjeta cuando hay falta. Le va a pegar a la pelota Marcos Martínez. Tiro libre en ataque justamente para el conjunto de Ameliano. Pelota arriba para Vega. Frena con el pecho, le va centro al área. Atención, mete Bariro la cabeza. Mal, no va a llegar nadie sobre la zona derecha. La pelota se pierde por línea de fondo. Habrá tiro de portería para General Caballero. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Róbilo. Ganan más donde este Silvia Jorge. Están empatando Ameliano. General Caballero 0-0. Y su seguro, Chaco. De fondo van a jugar el puntero del torneo Apertura Libertad, recibiendo a Trinidad. Compra a precio mayorista en el ahorro. Encontrar todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capitán Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Vega para el primero, carga Ameliano. Vega se apuró, terminó definiendo mal, lejos afuera. No tuvo buen ángulo, remató mal afuera. Vega, tiro de portería, salida para General Caballero. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas crédito y todo 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Luminotecnia te trae la Feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos hasta el 30 de abril, hasta 50% de descuento. Luminotecnia, crecemos juntos. River, el rival de Libertad del miércoles en Copa Libertadores, juega mañana cuarto de final en el fútbol del vecino país ante su tradicional rival anti-Boca. Allí en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, se define, señores, un lugar para semifinales. Y River va a visitar nuestro país para jugar el miércoles ante el equipo de Libertad por Copa Libertadores de América. Otra vez va ese sentido. Y de vuelta la misma acción, similar con el Chino Martínez. Y siguen reclamando los hinchas de Ameliano aquí en la zona de preferencias, niños. Sí, reclama la tarjeta correspondiente. De momento, amonestación verbal nada más para el jugador de General Caballero. En esta situación, Juan López le dice tranquilo, Auche. Sigue sentido Francisco Báez, central de Ameliano. Fútbol paralizado aquí en Villaliza, el partido 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Báez en el piso, Darío. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento y las divisiones formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. En otro partido de cuarto de final del fútbol argentino, al inicio nada más del partido, Estudiantes de La Plata ya convirtió, le está ganando 1-0 a Barraca Central. Recordando que Argentinos Juniors superó una tanda de penales a Defensa y Justicia. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Acércate a una de las 80 sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Barton tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barton, golazo. Está muy sentido Francisco Báez. Y hablando de fútbol internacional, ganó el City 1-0 al Chelsea. ¿En la semifinal de la FA Cup? Sí. En un momento estaba mejor Chelsea, pero finalmente con gol de Silva, Bernardo Silva. Muy criticado en la semana. Muy criticado, sí, por el tema del penal y compañía. Ya casi sobre el final. A los 84 le dio el gol de la victoria del City en la FA Cup. Mañana juega Manchester ante el Coventry City. Hoy victoria entonces el City ante el Chelsea, esto en la FA Cup. Lo van a sacar a un costado Francisco Báez, muy sentido, golpeado. El defensor del conjunto de Ameliano, fútbol paralizado aquí en Villaliza, cerca de los 9. Etapa inicial del partido, está 0-0. Llegaron los imbatibles en los supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mini empeños, venta reloj, códigos de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mini empeños. Va sacando la pelota desde el fondo el arquero de Ameliano, señores. Hablamos de Rossi, balón arriba, pica, intenta meterse en campo rival, falta de vuelta a Servian. Ahora sí me parecía ya se viene la tarjeta, ¿eh? Y roja, era para tanto. Le sacó la roja a Miller Mareco. Miller Mareco, fue a pelear. Estamos lejos, hay que admitir eso. Me va a ayudar Darío, en la otra orilla. Porque estamos del otro lado. Observamos la falta, pero no exactamente qué sucedió, porque justo nos da del lado opuesto a cabinas. Estaba relativamente cerca Juan López y fue directamente a sacar la roja. Si hay alguna revisión, seguro le van a llamar al árbitro para que termine mirando un poco la imagen, pero aquí se mantuvo Juan López. Por lo menos allí debió ser una entrada bastante dura. Está caído el de Ameliano, fue una acción bastante rápida. Ya nos va a describir allí Gustavito, el propio Darío, si la TV está reiterando un poco esta acción, pero inicialmente hay roja para Miller Mareco. En el intento de, sí, rechazo, una patada a la cara. ¿Era para roja entonces? Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, señor. Sí, sí, sí.
pero intenta buscar la pelota. Se le adelanta el jugador de Ameliano y le dan el rostro de la patada. Se le adelanta el hombre de Ameliano. ¿Para usted está bien? Creo que sí, muy fuerte la patada. ¿Y para Gustavito? Sí, dice. Sí también. Bueno, entonces la tarjeta allí para Mareco. Se queda con 10 General Caballero, señores, roja directa para Mareco. En el piso Servián, asistido al volante ofensivo de Ameliano. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne de 100% chaqueña, Tortivis, con la garantía de la cooperativa Tortitzer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Jorge. Sí. Sí, ¿qué tal, compañero? Acá estoy viendo bien la repetición. En verdad, él no le dé a su contrario cuando va entrando para cabecear. No sé si es igual ayer a la que se dio aquí el Rodrigo Rojas. Más o menos, similar. Y ayer fue amarilla. Pero este sí ya 100% a la cara le patea, ¿verdad? Pero repito, no se juega en la intencionalidad seguramente, porque no le ve al jugador que va ganándole la posición y mete la cabeza, y por ende, él queriendo rechazar, agarra la cabeza del jugador. O sea que no sé si se juega la intencionalidad, ya no, ¿verdad? Y por lo menos lo que nos describieron los compañeros, sí, ¿verdad? Pero es para revisar seguramente. Es para revisar, sí, un poco drástico, pero aquí ya no se revisó, aquí ya se va a ejecutar el tiro libre. Para también Ulises Melele, que está en el VAR, tiene razón el árbitro, porque se va a ejecutar el tiro libre, expulsado a Mareco. Le va a pegar Martínez, tiro libre que corresponde al conjunto ameliano, cerca del área, costado izquierdo, viene el centro, Viga desvía, está el gol, atención, gol, 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 de Alejandro, de Zamudio, Alejandro Zamudio termina cerrando, señores, sobre el poste zurdo, allí atropellando el 10 del conjunto de Ameliano. Qué momento fatídico para General Caballero, después de la acción en ofensiva de Servián, vio la roja, mira el Mareco, el centro de Martínez, logra desviar allí en la carrera Vega y atropella sobre el caño izquierdo Alejandro Zamudio, aplica el testazo, no puede sacar nadie de General Caballero, la pelota al fondo, muchas dudas entre Guillén, Romero, Valenti, señores. Convierte el conjunto de Ameliano, llega el primero el equipo de Sarabia, fecha 14 del torneo, apertura Ameliano 1, General Caballero 0, Alejandro Zamudio para el equipo de Ameliano. La verdad, totalmente de acuerdo con Jorge Casal. Decía, minuto fatídico, porque todo se da entre la expulsión de Mareco, el tiro libre al gol de Ameliano. En un partido extremadamente parejo en el comienzo, inclusive con algunas faltas que hizo que se frene un poco el desarrollo del juego. La primera importante en el juego aéreo, la expulsión previamente de Mareco. Habrá que ver qué hace Aureliano para tratar de recomponer esto. Es cierto, falta mucho todavía en el partido. El centro largo en el segundo poste, creería que algo más parecía que podía hacer allí Guillén, quedó a medias el arquero. La presencia de Zamudio conectando de cabeza allí. Durmieron varios en el fondo de General Caballero. Lo aprovecha muy bien el cariñosamente denominado el Sala Zamudio paraguayo. Apareció Alejandro Zamudio, el primero para la ave azulada. Momento del gol. 11 minutos, primera etapa. Gana Ameliano 1-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Shell carga combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. El desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. La pelota le va quedando Francisco Báez. Ahora sí juega cómodo allí en defensa el conjunto de Ameliano. Debido a la expulsión de Mareco, le va a costar y mucho al equipo de Aureliano Torres. Pelota de Julio González. Levanta el esférico para Barreiro. Atención, desplace con el pecho. Pisa Lara. Puede estar el segundo. Se metió Barreiro. Ganó fondo de cancha. Será córner o estilo de portería. Saque de meta que corresponde a General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va a sacar Guillén desde el fondo para el rojo mallorquino. Inscríbete en Autic. Contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a autic.tu.py. Autic, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Saca la pelota desde el fondo Guillén. Luis Guillén, el arquero del conjunto de General Caballero, buscando por arriba Diego Martínez. Despeja de cabeza Francisco Báez. Va recuperando Auche. Otra vez Báez. La pelota de Luis Martínez. No se complica. Manda un costado lateral en su terreno para General Caballero. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of You Are. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial.
oficial. Mañana se cierra esta fecha 14 de la apertura con 2 partidos en cancha de River. 17:30 Tacuarí Guaraní, a las 20 en Aracena y Orico Nacional Olimpia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva, entre defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Róbilo, carreras este es donde este se indica Jorge. De momento Emiliano 1, General Caballero 0. Hizo seguro, Chaco. La pelota en la salida le va quedando por ahora Auche descargando fútbol sobre costado izquierdo para Lescano. Se tiene que replantear mucho Aureliano Torres, el entrenador del equipo de General Caballero, tras la expulsión de Mareco y el gol de Zamudio, con el cual gana Emiliano 1-0. Pica Ronaldo Báez, la pelota se le va por línea de fondo. El saque de meta lo va a hacer Rossi para Emiliano. York con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención en calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota de Gutiérrez juega como, reitero, señores, el equipo de Ameliano con este momento del partido, con la expulsión de Mareco y con el gol de Zamudio para el equipo de Sarabia. Balón de mitad de terreno, intenta Uche, levanta la pelota para el Chino Martínez, pica por la derecha Martínez, le va a proponer el mano a mano a Gutiérrez, avanza Diego Martínez, retrocede pero equivocado, le termina regalando a Romero, busca la salida Ameliano. Este domingo 1.600 millones más un Optico 2, una Toyota BZ4X, el paso misterioso, sale una Peugeot 2008 y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos, se pone muy. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 227-37-8. Ferropar a 42 años construyendo contigo. Gutiérrez mete la cabeza, la pelota le va quedando sobre la zona derecha al conjunto de General Caballero por intermedio de Teodoro Arce. Arce retrocede todo ahora con Manuel Romero. Romero ubica la pelota con Valenti. Valenti con la zurda, nadie la presiona. Otra vez Romero, sale el capitán de General Caballero. Hasta el 5 de mayo, precios únicos al contado. Liquidamos de verdad, liquidando de Electroban. Acércate a tu sucursal más cercana con total 519-3000. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @Pechugón PY. Lescano y la salida por izquierda para el conjunto de General Caballero, pone sobre Auche, levanta para Ronaldo Báez, no va a llegar, no va a alcanzar. Pelotazo largo por parte de Auche sobre Ronaldo, no llega, saque de manos en su campo para el equipo de Ameliano. El comentario de Jorge de Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido sube ya la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Reiterando, señores, el rival de Cerro el jueves en Copa Libertadores en el fútbol de Brasil. Fluminense le ganó 2-1 bajo da Gama. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por etiqueta negra con pomelo. Es Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La pelota en poder de General Caballero, que se viene con todo con Lejano sobre la banda izquierda. Cerca lo tiene allí a Franco en mitad de terreno. Franco encareja por la marca de Zamudio, aplica el freno. Otra vez para adelante por la izquierda. Atención, pica Ronaldo Báez, gana terreno contrario. Se aproxima al área, pero le termina regalando a Oscar Romero. Romero y la salida con Vareiro para Ameliano. Ingresa a www.aposta.la. Aposta a ganarlo cambia todo. Abriles tu oportunidad de comprar Koala comprando un souvenir de la línea Plus. Una cabecera tapicera, regalo cuotas de 99.000 guaraníes más. Info en koala.com.py. ¿Cómo se le va a complicar el panorama? Esa es la realidad con ese momento malo, fatídico de Mareco con la expulsión y posteriormente a esa acción el gol de Ameliano, niño. Sí. Igual deberá pelear porque queda muchísimo todavía dentro del partido. Deberá principalmente en ese sector derecho doblegar esfuerzo. Aquellos que están jugando sobre ese sector, ya lo vemos allá cruzarse un poquitito allí sobre el sector derecho, tratando de rearmar la zona defensiva con Ayala sobre el sector derecho como el lateral, en este caso Pablo Ayala. La presencia de Romero allí por la expulsión de Mareco con Romero, con Valenti y Lescano. De esa manera se para ahora la nueva zona defensiva de Aureliano Torres, cuando me parece que en cualquier momento se podría llegar a dar una variante del lado de General. Veremos si se confirma, pero de momento pasó en la función del lateral por derecha allí Ayala. Victoria de momento de Ameliano 1-0 sobre General Caballero. Con tus tarjetas de crédito Banco los fines de semana hasta 50% de descuento en cines o teatros del país. Banco crece desde la raíz. Ante corte de energía, seguir disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Va picando Vega sobre la zona izquierda, pierde ante la marca
de Arce. Intenta la salida rápida con Auche para el conjunto de General Caballero. Bien por Auche, pero se equivoca en el pase. Eludió la marca de Romero, se equivoca en la sesión del pase. Se va metiendo, atención, Alex Servián sobre costado izquierdo para el conjunto de Meliano. La pelota para Romero. Avanza Meliano que quiere el segundo. Pelota para Vega. Otra vez con Romero. Pierde tiempo, insiste, tratando de convertir el segundo Meliano. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada. Su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los interiores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Rubilo. Ganar más estés donde estés. Indica corre. De momento Ameliano 1, General Caballero 0. Y su seguro, Chaco. Va, atención Marino, no había una mano por allí dentro del área. Parecía. Solo que fue muy rápido todo, pero parecía mano allí de uno de los centrales, si no me equivoco, de Valenti. Por eso reclamó el delantero de Ameliano. Parecía un brazo extendido allí de Valenti. Veremos si hay llamado VAR o no después de esa jugada. Como todavía no se detuvo la pelota, entonces seguro se está analizando la acción. Pelota para General Caballero. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Encara la ruta como un pro con la Picatinny 4x4 en su versión automática, $29.990. Con el respaldo de Chaco Homero Automotores. Salida del equipo de General Caballero. Gana Meliano 1-0. Te damos el respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Banal Seguros y sentí la verdadera confianza. Llegó Catedral Weekend a Farmacia Catedral. Hasta 50% descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Pablo Ayala, que como estaba contando el niño Sosa con la expulsión de Marico, va a jugar de momento como lateral sobre la banda derecha. La pelota ahora en poder de Guillén. Juega corto allí con Valenti con Romero. Se viene General Caballero. Combatir calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento de línea, acceso sur casi perpetuo, Socorro, Ñemby. Se va metiendo el Chino Martínez, pisa el área sobre la zona izquierda, avanza General Caballero, intenta de chilena. No pasa nada porque está Rossi, seguro el arquero de Ameliano. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 90 al acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria y su inversión más segura en la vida. La pelota le va quedando al arquero Rossi, jugando por bajo para Francisco Báez. Báez tiene el control de la pelota para el conjunto de General Caballero por el esférico por la izquierda. Allí tiene Gutiérrez la salida con el zaguero venezolano. La marca de Martínez de manera tímida. Saca Báez por Ameliano. Decí bienestar y certeza Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te le vas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate la promo en @EnergyPY. Señores, pelotazo largo para el Chino Martínez. Mete la cabeza por ahora, sacando por el medio Romero. Va Vega, pierde el esférico ante la marca de Valenti. Valenti para Lescano. Lescano para el Chino Martínez. Campo rival, se frena. Toca por bajo para Franco. Se viene el equipo de General Caballero. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni. Pedidos al 098319720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria de depósito, Pábico, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. Avanza el equipo de General Caballero con Auche. Perdió tiempo, no así la pelota, aunque le sacaron el esférico. Se viene Zamudio de contra. Ojo que tiene mucha gente peleando en ataque. Va Zamudio. Eludió la marca, señores, de Juan Franco. Juega por abajo para Servián. Se mete Servián sobre la banda derecha. La pelota ahora sobre la línea central. Ya se armó la defensa de General Caballero. Va a insistir Romero. Cambia por la izquierda. Va Martínez por el segundo para Ameliano. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comesipar, para abierto a personas interesadas desde los 7 años. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Mañana por la intermedia, fecha 3, 9:30 de la mañana, 2 partidos. Fernando de la Mora ante Encarnación Fútbol Club. Independiente en Campo Grande recibe el 12 de junio de Villalle. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Parado dando indicaciones el entrenador Aureliano Torres del conjunto de General Caballero, que dice el árbitro que habrá tiro libre. Finalmente falta sobre Ayala, tiro libre en su campo. Tiro libre que corresponde al equipo de General Caballero. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Promoción adhesivos, descuentos del 35%, juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Valenti con la pelota jugando por bajo para el arquero Guillén. No tiene muchas opciones tampoco allí adelante.
adelante. Reitero, todo esto con la expulsión de Miller Mareco. Y tras el gol de Zamudio, le cuesta y mucho al equipo de Aureliano Torres. Hablamos de General Caballero. Va a sacar González para el equipo de Ameliano. Sobre los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco en sobre de 2 litros y el pack de 10 litros. Proba jugo Suco. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada. Bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no tienda online de Casa Rosada. Julio González tiene la pelota sobre la punta derecha, levanta el esférico, atención, mete la cabeza a campo rival Barilo, baja mal porque no va a alcanzar Zamudio, saque de mano cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota le va quedando ahora a Valenti juega ahora sobre el capitán Romero. Romero le indica ya la que se muestre sobre la zona derecha por el medio Franco. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Róbilo, que más este donde te indica Jorge. Ameliano 1, General Caballero 0. Y su seguro, Chaco. Balón para Juan Franco, mitad de terreno, retrocede todo para Manuel Romero. Romero otra vez sobre la zona del medio, ahora con Auché, de vuelta con Romero, saca al capitán del conjunto visitante. Hablamos de Manuel Romero, pelotazo largo sobre el costado izquierdo, pica Martínez, no va a alcanzar. Es difícil que pelee allí contra 3-4 zagueros. Hablamos del Chino Martínez, tiene que modificar algo el entrenador de General Caballero, Aureliano Torres. Sí, está muy solo el Chino Martínez. Inicialmente era Teo Arce con Martínez, pero Teo Arce pasó a jugar de volante por derecha y Pablo Ayala, que estaba en la marca, pasó a ser lateral por allí. Entonces solo tiene Martínez. Aucho un poco más adelantado, es balón largo, algo de conexión del medio para arriba. Si bien la realidad también es que Ameliano, por lo menos hasta esta parte, no generó después del gol alguna situación clara. A ver con esta. Va a ser bien, atención, disparo al arco. Bloquea bien Manuel Romero, la pelota en el rebote le va quedando a Pablo Ayala. Juega por abajo, le termina sacando Luis Martínez. Va recuperando Ameliano, que busca el segundo. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recuperar el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar el aceite hombre que le da papasa. Se va Luis Martínez, juega por abajo, atención para Zamudio. Ataca Zamudio, va al 10 sobre la zona derecha, va Ameliano. La pelota le va quedando por ahora Romero, encaró Romero. Zafó de la marca de Franco, hasta el segundo el disparo. Le queda el gol a Barilo, no puede Zamudio. Insiste, atención el equipo de Ameliano. Termina cruzando bien en la marca, despejando Franco. Si salvó General Caballero, pelota en ataque para Ameliano Niño. Fue buena la conexión con Zamudio, ganando sobre el sector derecho, después perfinándose y posicionándose casi como 9. En la finalización ese pase allí, jugando la presencia en ataque de Vega, que está corriendo bastante también. Igual de momento como que no se siente mucho, sí del lado de que le falta uno a General Caballero porque perdió un poco de peso en ataque, pero no está generando tantas situaciones de momento Ameliano. Veremos con el correr de los minutos porque todavía queda mucho en el partido. Va Vareiro, termina perdiendo la pelota, va recuperando Romero. Romero lanza sobre la derecha, allí corre Arce, no va a alcanzar. Viene la salida por parte del zaguero Gutiérrez para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cebellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Luis Martínez va recogiendo el rebote, jugando por debajo para Gutiérrez, otra vez para Luis Martínez, campo enemigo. Avanza sobre la derecha el equipo de Ameliano. Julio González tiene el control de la pelota. El balón está en poder de Ameliano. Le cuesta tener la pelota al conjunto de General Caballero, mucho más con la expulsión de Miller Mareco. Avanza, atención, Romero pisa el área. Marca y quita oportunamente Lescano para el equipo de General Caballero. Nadie está en ataque en General Caballero, por eso está tranquilo y saca Rossi para Ameliano. Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardi para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelos paraguayos sabor único Sporting. Pásate ya lo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El lunes se va a cerrar con 2 partidos. La fecha 3 de la intermedia. San Lorenzo recibe a Pastoreo en el norte. Santaniente, Carapeguá. Testeado, comprobado y aprobado. Linato parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opiza. Opiza, calidad desde su origen. En Concasa, empezar tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento desde la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Mete, atención, la pelota sobre el costado izquierdo Gutiérrez. Allí se muestra Alex Servián. Entró en diagonal al piso. Falta. Servián es frenado en esta por el volante del conjunto de General Caballero. En realidad fue por
el delantero Arce, pero que con la expulsión de Marico Vázquez jugar de volante. La falta de Arce, señores, Niño. Ahora sí, de a poquito va ganando un espacio territorial el equipo de Ameliano. Sí, hace sentir el hombre que tiene de más, porque antes decíamos todo muy lineal, no. Pero ahora sí, de a poquito se anima, ganó esta acción de pelota quieta. Así vino el gol, centro y la definición de Zamudio. A ver si aquí aprovecha nuevamente Ameliano esta acción de pelota quieta para marcar el segundo en la noche de Villaliza. Le pega Martínez, tiro libre para Ameliano. En Neymar brindamos mano de obra calificada, infraestructura adecuada para cada instalación, calidad de productos internacionales, asesoramiento de expertos. Neymar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Va el centro, termina sacando como puede de cabeza Valenti. Es lateral finalmente, quiere agilizar. El autor del gol, hablamos de Zamudio, no, finalmente deja sobre su compañero González. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yoko Kama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robilo, ganando este donde este se indica, corre. Ameliano 1, General Caballero 0. Y su seguro, Chaco. Luis Martínez le pegó lejos afuera en el rebote, sacó a medias Valenti. Termina rematando lejos afuera Luis Martínez. Saque de meta que corresponde al rojo mallorquino. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unizal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareca, Peteita, Huaco, en el Ovilla, Rica, Cabo Sucio, Adeleste, Carapeguay, Pilar, Unizal. Saca la pelota desde el fondo el arquero Guillén del conjunto de General Caballero. Pide Báez. Ronaldo Báez se muestra a Uche. El pelotazo largo tiene destino del Chino Martínez a pelearla con Báez. Saca Francisco Báez. El rebote le va quedando a Franco. Franco para Uche. Pone la pelota sobre la zona derecha para Pablo Ayala. De cabeza va sacando Martínez. Mitad de terreno para Romero. Romero para Vega. Atención si Vareiro alcanza hasta el segundo. Vareiro para el segundo. Vino. Está. Perdió tiempo. Le queda Zamudio. Está el segundo. Vareiro. No pudo. Increíble Vega. Lo que acaba de desperdiciar Abeliano. Era gol de Vareiro. Nunca se animó a rematar. Qué chance acaba de dilapidar Ameliano, Niño. Sí, demoró allí esa milésima de segundo. Si pateaba o terminaba buscando a un compañero, se decidió tarde Vareiro. No aprovechó. A ver en esta Vareiro. Insiste Vareiro, quiso escapar de la marca de Lescano. Saca el zaguero de General Caballero. La pelota en el rebote para Uche. Va saliendo el equipo visitante. Desde Los Piñados de Alamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rombos. Consulta sobre este seguro visitando rombos.com.py. Rombos, toda una vida con vos. Son las cosas que uno no entiende de Juan López, porque en realidad no hubo falta de Ronaldo Báez sobre Julio González. Así también lo entiende Aureliano Torres, que cuando el árbitro pita la falta. Lejos de la jugada. Sí, por eso. Lejos, muy lejos. En eso coincido con lo que decía Felipe Jiménez. Muchas veces nuestros árbitros caminando piensan que pueden pitar el fútbol paraguayo y no. A veces tienen que correr un poco y en esta estaba lejos de la acción Juan López. Estilo libre para el equipo de Ameliano. La Plata Empeños, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos amaneceres de Granjero Campo 9. Está cargando Uche para General Caballero, deja para Ayala. Ataca Pablo Ayala, lanza sobre la zona derecha, cabecera del área. Ahora con Arce, puede estar el empate, el disparo. Salvo el arquero, termina sacando Rossi. La más clara para el equipo de General Caballero. Entre a Uche, Ayala y el disparo de Arce, salvo Rossi, Niño. Por bajo, esquinado, complicado para Rossi. Buena reacción del arquero de Ameliano. Con uno menos, llegó peligro en esta el equipo de General Caballero, que de a poquito se anima. Busca, tuvo buena conexión de por lo menos 3 jugadores del medio para arriba. A ver qué más puede hacer el equipo de Mallorquín con uno menos. Está demostrado que también puede. Y aquí Uche llegó tarde. Hasta aquí se escuchó el grito de Martínez. Podría ser amonestado Uche. Vendrá la tarjeta amarilla para Guillermo Uche por la falta contra Martínez. Tiro libre en su terreno para Ameliano. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas y créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Señores, el martes por Copa Sudamericana, grupo de las 20. Trinidense juega ante Nacional de Potosí. Aprovechan los mega descuentos en Punto Farma, hasta 60% descuento en productos seleccionados con tarjetas crédito y 12 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Luminotecnia te trae la Feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos. Hacer las refacciones que estabas esperando para tu hogar. Luminotecnia, crecemos juntos. Hablando de la Copa Sudamericana, el miércoles a las 20, Grupo H en Brasil, Bragantino va a recibir al Sportivo Luqueño. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Acércate a una de las 80 sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
país. Con baterías Sparta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Sparta, un golazo. Siguiendo con la Copa Sudamericana el miércoles a las 22 de nuestro país, Grupo E, Venezuela, Rayo Zuliano va a recibir al equipo de Ameliano. Llegaron los imbatibles en los supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, 20 reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. ¿Qué pasó con el árbitro? ¿Va a revisar el VAR? ¿O lo está llamando a alguien? Se dirige a la zona de... El VAR al parecer. ¿Eh? Sí, al VAR. La entrada de Uche Alvarez fue a ¿Lo puede tiempo. echar Uche? Y sí, para Ulises Mereles sí, por eso le llamo a Ulises Mereles para que analice esta acción Juan López. Nos van a decir allí Darío, Gustavito, ¿qué se pudo ver? Están Una revisando plancha la al acción. tobillo, Jorge. A plancha al tobillo. Y va a Sí, ser una el roja, aparente entonces. Y sí, le va a echar. Sí, lo echa Uche y se queda con 10. Con 9, perdón. Con 9. Se va Está Uche. difícil el debut para Aureliano Torres. Anteriormente la expulsión de Miller Mareco y ahora esto. Aquí por lo menos fue una jugada muy rápida. Parecía una falta normal, es cierto, que estaba más cerca era Juan López. Parecía bien puesta la amarilla aquí de cabina, pero esa acción rápida termina siendo planchazo. Ulises Mereles le llama a Juan López y se queda con uno menos. En este caso ya dos menos. Miller Mareco ahora, anteriormente y ahora Auche. Con 9 se queda el conjunto de General Caballero. Tarjeta roja vía VAR para Guillermo Uche. Con 9 General Caballero gana Ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 35 minutos. Primera etapa, Robilo, canal más donde esté sin limpia, Jorge. Ameliano 1, General Caballero 0. Hizo seguro, Chaco. Ahora hay que ver qué propone. Y no sé Y con acá se tomaron las señoras. La Ameliano con una General Caballero que ya no le gustó los gritos. Y ahora comenzaron los gritos. Ay, ay, ay. Comenzaron ahora los gritos. Creo que es la suegra de Auche. Entiendo. Porque me parece que está la señora de Auche y salieron a... Ya, duelo de señoras. De Ameliano y General Caballero. Lo único que nos faltaba al partido. Dos expulsados. Y ahora esto. Se completó la tarde. Darío. Y ya mismo el clarazo y pasó por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chortitzer con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Sí, esa onda, Sí, porque salió la señora aquí a defenderle también a Uche. Por eso creería que es la suegra o así, o no sé, hincha de General Caballero. Pero cruce señora, una Ameliano que le decía todo a Uche y otra señora que salió a defenderla. Y hay que ver cómo sostiene esto General Caballero, digo, en el resultado, porque va a tener ampliamente la pelota el campo de juego. Todo a su favor Ameliano, ya que juega con 2 menos. General Caballero por la expulsión de Miller Mareco y de Guillermo Uche. Gana Ameliano por ahora 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ello fue Super Quitador. La sala tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando sobre la zona derecha, picando Julio González. Termina sacando Diego Martínez, que ya se olvidó de su oficio de delantero. Es como un defensor más el Chino Martínez allí colaborando con sus compañeros. El delantero cacupeño del conjunto de General Caballero. La pelota de Martínez en cara. Va Luis Martínez, atención, se aproxima Ameliano. Balón sobre costado izquierdo. Allí pica Servián. Eludió la marca de Arce, va al centro. Pegan allá la saque de mano cerca del banderín para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y se siguen tomando, duelo de señoras, increíble, increíble. Son 2 señoras de General Caballero. Se hacen gestos y se gritan. Ahora se pone interesante más el duelo de señoras aquí en preferencia que el propio partido, donde lo está ganando Ameliano. Está ganando Ameliano 1-0. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento en las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Próbate el pack Fortín etiqueta negra con pomelo. Es Paraguay de sabor único. Sportín. Pásate y ya salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota de Francisco Báez. Báez con el esférico jugando a mitad de terreno. Balón por bajo para Oscar Romero. Romero retrocede todo ahora con Gutiérrez. Nadie la marca y se entiende lo de General Caballero porque ya tiene 2 hombres
menos. Va picando por la izquierda Martínez. Martínez pierde ante la marca de Arce. Sale el equipo de General Caballero. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Shell carga combustibles que pasa por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. El desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. La pelota arriba sobre la zona derecha. Se mete Gutiérrez. Gutiérrez juega para Luis Martínez. Martínez coloca el balón sobre la zona derecha. Pica Julio González. Atención. Avanza Meliano con todo. Está solo Servián. Se mete cabecera del área por la izquierda. El mano a mano con Ayala. Ganó Servián. Puede estar el segundo. Ganó fondo de cancha. Centro al área. Saca como puede con la derecha Romero. Pelota al fondo. Saque de manos. En ataque para el equipo de Meliano. En la UTICO ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTICO, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, enteros descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Finalmente es tiro de esquina para el equipo de Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota Servián sobre la zona izquierda. Va por arriba el conjunto de Pedro Sarabia con Báez, con Gutiérrez, con el propio Vega, Barilo dentro del área. La orden del juez, señores. Le pega la pelota Servián sobre el costado izquierdo. Balón bien arriba al testazo. Intentó Báez, Francisco Báez, lejos, afuera. Saque de meta para General Caballero. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of You Are. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Robilo, que las más son de este Indica Jorge. Que por ahora, señores, a Meliano le gana 1-0 General Caballero. Y su seguro, Chaco. Con 2 menos General Caballero. Tarjeta roja para Miller Mareco y también para Guillermo Auche con 9. Está dentro del terreno General Caballero. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica y Tegua. Ventas al 607-151. Cerámica y Tegua, 100% pasión. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. El vendedor de café trata de poner calma, orden y paz allí en el duelo de la señora. Café, sí, se escuchó el café. Habría que ver después algunas estadísticas, 2 expulsados en un primer tiempo. A veces se va a 2, pero ya en el segundo tiempo. Porque yo me recuerdo hace mucho no se da en nuestro En un fútbol. primer tiempo, por lo menos, yo no recuerdo hace rato 2 expulsiones. Lo de Mareco, a Miller a los 10 minutos y a los 35 lo de Auche. Pero hace rato no recuerdo, por lo menos en mi equipo en un primer tiempo 2 rojas. Está ganando Meliano 1-0. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Muy solidario el conjunto de General Caballero en esta última, cuando iba Alejandro Zamudio entre 3, lo terminan rodeando, le sacan la pelota, impacta en Zamudio, tiro de portería para General Caballero. Este domingo 1.600 millones más, un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso, será un Peugeot 2008 y mucho más. Con CNT, el poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Pero parece a sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, y Acceso Sur, casi 1 de mayo. Pero parece a 42 años construyendo contigo. Hasta aquí un debut complicado en el banco para Aureliano Torres, ya que su equipo juega con 2. Expulsado Miller Mareco y Auche en el conjunto de General Caballero. La pelota de Julio González. Va González sobre la zona derecha. Retrocede todo con Francisco Báez. La presión del Chino Martínez. Se queda Luis Martínez con la pelota. Sale González para Meliano. Secarropas Mave de 9 kilogramos a solo 1.999.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Luis Martínez tiene el control de la pelota, lanza sobre la zona derecha. El balón para Francisco Báez, pica sobre el mismo carril Julio González. Ataca el equipo de Sarabia, hablamos de Meliano que quiere el segundo. Aunque retrocede todo Julio González. La pelota de Gutiérrez mueve en su campo Meliano. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Abrir esta oportunidad de comprar Koala comprando un souvenir de la línea Plus, una cabecera tapizada, regalo, cuotas de 99.000 guaraníes, más info en koala.com.py. Carga Vega, se mete sobre el costado izquierdo, la pelota, atención de Martínez, lanza al centro al área, saca como puede Pablo Ayala, recupera Vega, se apoya, atención en Alex Servián, Servián otro centro para Barilo de cabeza, mal afuera, termina definiendo mal afuera el 9 de Ameliano, tiro de portería para General Caballero. La mejor financiación te ofrece en Bangkok, Itapero, Villa, puedes llevarte un Ranger a un territorio 2024, Bangkok, crece desde la raíz, Santa Corte Energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy, encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Hablando de Copa Sudamérica,
Sudamericana el jueves. Otro equipo paraguayo, señores, a las 18, Grupo F, Nacional Academia ante Racing de Montevideo. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia de otoño e invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supra 95 aditivada, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Copetrol, vamos. Intentó Vega, atento el arquero. Guillén se queda con la pelota para el conjunto de General Caballero, bajando el esférico sobre la zona derecha para el capitán Manuel Romero. Otra vez con el arquero Guillén. Nadie lo presiona, por eso saca desde el fondo de manera tranquila. Guillén, golero de General Caballero. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.org.py en afiliaciones online. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Encara la ruta como un Pro con la Picatinny 4x4 en su versión automática, $29.990 con el respaldo de Chaco Omer Automotores. Se ingenian los muchachos aquí cerca de Preferencias. La pelota le va quedando. Atención a Vega. Pica Zamudio sobre la zona derecha. Avanza Zamudio. Tiene que salir del arco Guillén para despejar como puede. Luis Martínez recupera en campo rival. Avanza con todo Ameliano que quiere el segundo. Señores, se mete Luis Martínez. De 4 la marca de Valente y centro para Zamudio. Puede estar el segundo. Le queda el gol a Bariro. No pudo girar. Insiste Bariro. Tira. Mal afuera. Le pegó con la derecha al 9 Sergio Bariro. Tiro de portería para General Caballero. Es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Diego Catedral, Weekend, Farmacia Catedral, hasta 50% de cuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Robilo, canal base, este es donde este indica, corre. Ameliano 1, General Caballero 0. Hizo seguro, Chaco. Con 9 hombres, General Caballero, señores, expulsados. Miller Mareco y también Guillermo Auche en el conjunto de General Caballero que juega con 9. La pelota le va quedando a Juan Franco. Ataca General Caballero. Se mete Ronaldo Báez. No alcanza. Atento Rossi. Saca el arquero de Ameliano. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premio y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento de Liemi. Acceso sur casi perfecto Socorro Ñembe. Se juegan 4 más hasta los 49 esta primera etapa. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes. 90 al acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Intentó Arce, pero estamos muy solo. Teodoro Sebastián Arce en este ataque del equipo de General Caballero. Se le termina yendo la pelota por línea de fondo. Eso significa que habrá tiro de portería para Emiliano. Decir bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate la promo en @EnergyPY. La pelota en poder de Luis Martínez jugando a mitad de terreno. El volante del equipo de General de Ameliano. Apertura sobre la zona derecha en terreno de General Caballero. Va Julio González. Pelota a profundidad para Zamudio. Gana fondo de cancha. Coloca centro. Impacta Lescano. Estilo de esquina sobre la banda derecha por el equipo de Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el segundo el equipo de Sarabia. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria de depósito, parque, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Vendrá el tiro de esquina sobre la zona derecha. Romero. Señores, tiro de esquina. Van los zagueros. Báez, Gutiérrez, tratando de convertir el segundo. Ameliano con Zamudio que finalmente lanza al centro el disparo al arco. En la carrera le termina pegando mal afuera Servián. Tiro de portería para General Caballero. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. En Comunicipal podés acceder a un crédito para 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% con seguro de vida exento de IVA. Llama al 248-8000. Comunicipal, tu mejor opción. Actualizando los marcadores en el Brasileirón con la presencia de los paraguayos, presencia de Villa Santi en Gremio. A estas horas le gana 1-0 al Cuyabá de Isidro Pita, gana 1-0 Gremio casi el cierre de la etapa inicial. Bragantino le está ganando 1-0 igualmente al Corinthians. En el banco hoy Romero. La pelota en poder de Luis Martínez. Saca Julio González, balón al medio. Ayala recoge el rebote, se viene General Caballero. Se equivoca Ayala. Controla Gutiérrez, busca la salida Emiliano. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad
seguridad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. El miércoles por Copa Libertadores, Grupo H, en el Defensores del Chaco, 20-30, Libertad enfrenta a River de la Argentina. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Zika queda bien. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica es clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato es clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria sea. Va, atención, Romero, pase a profundidad, pica, Alex Servián, quiere ganar fondo de cancha, consigue su propósito de encaro, escapó de Romero, puede estar al segundo, balón al área, saca como puede Valenti, insiste, atención, Julio González, mete la cabeza bajando por la izquierda para Martínez, pierde ante Arce, pero va a controlar Gutiérrez, falta de Arce sobre Gutiérrez, tiro libre en su terreno para el equipo de Ameliano. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Grispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Grispo. Rosada, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Señores, no hay tiempo, dice el árbitro del partido, Juan López. Final de la primera etapa, final de la primera fracción. Aquí en Villaliza, fecha 14 del torneo Apertura. De momento, Ameliano le está ganando 1-0 General Caballero. Relató Jorge Casal. El gol de Samudio, recordando que juega con 9 futbolistas. El conjunto de General Caballero, vio la roja al minuto 10, Miller Mareco. Y después Villavar a los 35 de la primera etapa. Guillermo Auchen, el rojo mallorquino. Se van retirando los protagonistas. Gana Ameliano 1-0. Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cebellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Allí se acerca Martínez, el chino Martínez es uno de los pocos que se acercan al árbitro del partido a reclamarle algo a Juan López o por lo menos pedir alguna explicación. 2 expulsados, algo que no se da mucho en un equipo en el primer tiempo. Ahora también Sarabia, pero habla con el asistente. No sé qué está hablando Sarabia o algo preguntando Sarabia, porque en principio no hay mucha duda del lado de Ameliano, pero le pregunto también al asistente allí un detalle que tiene que ver, no sé, con las pelotas al parecer. No sé si tiene que ver con un poco cómo están calibradas las pelotas, porque están mirando los balones. El veedor también le está mostrando a Sarabia. No sé si algunos balones no son los correctos o algo así, pero algo sucede ahí con las pelotas. Por eso Sarabia está hablando también allí con el veedor. Algo que le estaban reclamando anteriormente allí uno de los veedores, William Centurión, igualmente a la gente de Ameliano al cierre de la etapa. Lo está ganando bien Ameliano sin ser muy superior, pero hace lo necesario hasta aquí el equipo de Ameliano, que en un momento tuvo ese minuto fatal el equipo de General Caballero. 10 minutos, la expulsión de Miller Mareco, la pierna levantada, que tenemos que ver porque aquí fue una acción bastante rápida, pero para el árbitro Juan López pitó aquí en cancha la tarjeta roja, no dudó, fue directo, lo mostró la roja. No hubo llamado después de la gente del VAR igualmente para que analice la acción, sino la resolución ya fue que era tarjeta, y dentro de lo que se terminó presentando en el primer tiempo, un minuto después de esa expulsión de Miller Mareco, centro de Martínez, terminó llegando de cabeza Alejandro Zamudio. En un minuto se le complicó todo al equipo de General Caballero en ese comienzo. La expulsión de Miller Mareco y la posterior conversión del gol Alejandro Zamudio en el relato de Jorge Casal. El único tanto aquí del partido. Ameliano le ganó 1-0 a General Caballero. Vamos al gol de la Vea Azulada. Le va a pegar Martínez, tiro libre que corresponde al conjunto Ameliano, cerca del área, costado izquierdo, viene el centro, Viga desvía, está el gol, atención, gol, 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 Ameliano, de Alejandro, de Zamudio, Alejandro Zamudio termina cerrando, señores, sobre el poste zurdo, allí atropellando el 10 del conjunto de Ameliano. Qué momento fatídico para General Caballero, después de la acción en ofensiva de Servián, vio la roja, mira el Mareco, el centro de Martínez, logra desviar allí en la carrera Vega y atropella sobre el caño izquierdo Alejandro Zamudio, aplica el testazo, no puede sacar nadie de General Caballero, la pelota al fondo, muchas dudas entre Guillén, Romero, Valenti. Señores,
Convierte el conjunto de Ameliano. Llega el primero el equipo de Sarabia. Fecha 14 del torneo. Apertura Ameliano 1. General Caballero 0. Alejandro Zamudio para el equipo de Ameliano. Y así el gol de Zamudio después de esa situación allí en el juego aéreo. Y la situaciones, decíamos, que se fue presentando de Ameliano, las dos rojas, 10 minutos de partido, la expulsión de Miller Mareco y después Auché, sin tener otras grandes llegadas a Ameliano de cara al arco de Guillén, eso que tenía uno más allí. Yo creería que en este segundo tiempo deberá buscar el segundo tanto, porque inclusive hasta en la posesión de la pelota estaba todo muy parejo, 50 y 50 en cuanto a la posesión de la pelota, tanto del lado de Ameliano como también del propio General Caballero. Pero al tener uno menos hasta esa parte del partido, pasó Pablo Ayala a ocupar el sector derecho. Se paró allí con Pablo Ayala, Romero Valenti y Lescano. Teo Arce, que estaba como delantero con Chino Martínez, con el delantero Martínez allí pasó a jugar de volante y fue perdiendo peso. Igual allí en ataque alguna aproximación, una conexión sí, con Auché Martínez, la presencia allí en ataque, un tiro que terminó tapando muy bien Rossi. Fue lo más peligroso, un disparo de media distancia en ese momento con uno menos. Pero habrá que ver ya con dos menos qué puede hacer General Caballero. Por allí depender de alguna jugada de pelota quieta, de ganar algunos metros, depender del juego aéreo para tratar de dañar de esa manera y llegar al empate. Si no es que extiende su ventaja el equipo de Ameliano, porque tiene todo a su favor. Gana 1-0, dos jugadores más. Si bien hay algunos que por allí no están aprovechando del todo, le di algo lento a Vareiro en ataque, muy participativo así Vega, pero no tanto Vareiro, por lo menos hasta esta parte, que igual luchó, peleó y que me parece que puede llegar a tener un mejor segundo tiempo dentro de lo que se viene. Otro que está haciendo buen partido, Zamudio, fuera del gol, es el jugador más rápido allí sobre el sector derecho. El propio Alex Servián también, el juvenil, bastante rápido en la recuperación en cuanto al movimiento del equipo de Ameliano. Si bien como que jugó un poco a media máquina, sin arriesgar mucho el equipo de Ameliano, eso cuando tenía uno menos el equipo de General Caballero. Y ya en la última parte, a los 35, fue expulsado Che, a partir de allí ya casi no generó, no pasó la zona por lo menos de medio campo y 3/4 de cancha el equipo de General Caballero. Por eso habrá que ver qué hace Aureliano Torres con dos menos y sin mucho desgaste, muchos de esos jugadores y algunos cambios para ir refrescando un poquito lo que se puede ir presentando en el segundo tiempo. La ventaja hasta aquí es de un gol, el tanto convertido por Zamudio, 11 minutos del primer tiempo y el detalle entonces. 10 minutos del primer tiempo expulsado Mareco, luego Auché, revisión VAR, una plancha, se barrió, llegó tarde, aquí fue una jugada rápida que parecía bien la amarilla, pero después mirando las imágenes, sí, era para roja lo de Auché. La de Miller Mareco sí me quedó la duda porque no llegamos a ver, fue una jugada muy rápida. Allí para los compañeros en estudio también como quedó la duda, que sí que no, pero el árbitro estuvo firme allí en esa situación al marcar la tarjeta ya en campo. Él se percató de esa situación, de ese detalle. Aquí gana Ameliano, 1-0 a General Caballero. Posteriormente llegará el duelo de Libertad, jugando en su terreno ante Trinidense, eso más tarde. Dejó ayer una polémica importante, la expulsión de Javier Domínguez, capitán del equipo del 2 de mayo, en el duelo entre 2 de mayo y el conjunto de Cerro, que fue en Pedro Juan Caballero. Vamos a escuchar a Felipe Jiménez, técnico expulsado igualmente allí el 2 de mayo, lo que fue esa jugada, esa acción. Vamos a escuchar al técnico Felipe Jiménez del conjunto de 2 de mayo en el después del juego 2 de mayo ante Cerro Porteño. A continuación, Felipe Jiménez. Fuertes expresiones tuyas, rosca, hay que respetar a los técnicos paraguayos. Con relación a Mario Díaz de Vivar y el arbitraje, Felipe. Sí, uno al otro día por ahí quiere tener un análisis más frío, más calculador, pero uno sí amanece todavía como impotente, como que uno no puede hacer del todo su tarea, su trabajo, y en ese sentido uno tiene bronca, sobre todo porque el fútbol genera esto, mucha adrenalina, mucha pasión, y ayer había mucha gente y me parece que no había necesidad de que el trámite del partido por ahí se marque en ese sentido. No había ninguna
necesidad de hacer eso. Yo quiero que analicen conmigo también hasta la expulsión, todo lo que fue la línea del arbitraje en el inicio del partido, ¿verdad? Yo lo que le reclamé también cuando me expulsó fue que Arzamendia venía de hacer 4 faltas seguidas y seguía sin amarilla, ¿verdad? Y ahí él me echa, ¿verdad? Y en la quinta falta que hace, él recibe la primera amarilla cuando yo ya estaba expulsado, ¿verdad? Y nosotros, nuestro volante central, que el volante central es el jugador de más corte, de más quite, en la primera jugada a nuestro volante central le amonesta. En la primera jugada del partido con falta brusca había hecho Arzamendia y no se toma de la misma medida. Entonces ahí me parece que es muy injusto, sobre todo para nosotros, que siempre somos el primer fusible en cualquier ambiente del fútbol, donde cuando no se dan los resultados y que el entrenador siempre sea el primer fusible en toda salida. Es injusto y duele mucho, Arturo. Y cuando habla de los técnicos paraguayos que no se los respetan, ¿qué quiere decir, Felipe? No sé si es respetar la palabra. Que si fuera extranjero el técnico tendría más licencia. No, yo lo que digo nomás es que pareciera que expresarte en ese espacio pequeño que tenemos es como que uno no se siente amordazado o atado o amenazado. Constantemente usan el auricular para amenazarte. Y nosotros zapatear, gritar o hablar ahí en ese espacio, no sé a quién le afectamos. ¿Qué te dijo él? ¿Qué te dijo el asistente o qué te dijo el árbitro, Díaz de Vivar? Y pregunten a los chicos que estaban dentro del campo. No, a vos te pregunto, Felipe, a vos te estoy preguntando. A mí nada, a mí solamente vino directo. Yo le reclamé que porque Arzamendia seguía jugando sin tarjeta y viene directo, ya ni siquiera, él me amonestó y cuando yo le seguía hablando, él ya directamente me vuelve a dar la roja, ¿verdad? ¿Y a los chicos qué le dijo? Y constantemente la amenaza que se van allá afuera. ¿A su asistente? A los jugadores. ¿Jugadores o asistentes? No, el árbitro de los jugadores. No, pero ¿cuál es el término de Díaz de Vivar? ¿Qué le decía a tus jugadores? Que vos vas a ser el próximo, que te vas allá afuera. A los jugadores hay que llamarle y preguntarle que constantemente, que ya se fue expulsado uno, ya se fue expulsado el técnico. Es decir, aparte, estamos hablando de algo que no tendríamos que estar hablando a esta altura, no teníamos que estar hablando de la fiesta, del fútbol, de que Cerro te ganó porque fue mejor. Es decir, a partir de la expulsión se vio otro partido y no había necesidad. Es decir, uno que jugó en la canchita, el movimiento del empujón, tu brazo ¿dónde va a ir? Es decir, ahora mismo en estudio uno empujarle al otro compañero y tu mano se va a ir hacia atrás, tu mano no se va a ir, tu brazo no se va a ir hacia adelante. Entonces, es un movimiento natural. Si de última quiere hacer algo, amonestarle a los dos y seguir el partido y de pasar desapercibido como árbitro y disfrutar del espectáculo, 20.000 personas, y disfrutar del juego, pero no así. Bueno, compañeros. Felipe, esta es una pregunta muy personal, porque sigo mucho los partidos de tu equipo. Porque me gusta cómo juegan, sinceramente. Me gustan porque son competitivos, la dinámica que tienen, nunca se dan por vencido. Pero veo que, si no me equivoco, ya tenés 2 expulsiones en el torneo y te han amonestado un par de veces. ¿Vos sentís que hay una persecución hacia vos? De que vos decís algo y enseguida te amonestan y en la segunda te expulsan y con otros entrenadores no pasa eso? ¿O es lo que yo percibo, no? No es que hay una persecución, lo que hay es una línea de arbitraje en el cual yo le pido a ustedes que colaboremos todos porque no podemos seguir así. Nosotros cuidamos nuestro trabajo, valoramos nuestro trabajo, nosotros, como yo le digo, somos los primeros en el ambiente del fútbol en perder el trabajo de un entrenador de fútbol. Entonces, la situación de hablar, de reclamar, el partido tiene que... ¿Por qué constantemente es bajo amenaza? ¿Por qué constantemente es roja? Te voy a echar. Y en otros países no pasa eso. Vos le ve a Klo corriendo, al otro corriendo de lado a lado, saliendo, haciendo miles de cosas a los entrenadores. Si el entrenador no puede hacer nada más que zapatear y correr en un 20x20. Es que por eso iba la pregunta, Felipe, porque no hace falta ir a Inglaterra. Acá pasa que hay técnicos que se les permite hacer eso y hay otros que no, y como a vos no te permiten hacer eso. Por eso te preguntaba si sentías que era algo hacia vos o hacia tu institución, que es 2 de mayo. Y no sé, seguro porque no soy nadie, porque soy nuevo, no sé, no entiendo realmente, pero
siempre me están diciendo que a mí me van a echar, que a mí me van a expulsar. ¿Por qué? Porque soy playón, porque reclamo. ¿Y cuál es el problema de reclamar? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso el árbitro, porque yo reclamo, va a hacerme caso? Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Allí las palabras de Felipe Jiménez, entrenador del conjunto del 2 de mayo. Aquí parece que ahora bajo un poquito porque recién no se escuchaba nada de la música, que estaba a un volumen importante. Está volviendo de a poco Ameliano, lo va a hacer igualmente General Caballero. Brevemente vamos con Darío y nosotros regresamos en segundos de cara a lo que va a ser el segundo tiempo. Aquí gana Ameliano con el gol de Alejandro Zamudio. Con el detalle, hay 2 expulsados del lado de General Caballero: Miller Mareco a los 10 y a los 35 Auche del lado de General. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu partida con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En Erimar te ofrecemos alarmas Positrón, películas de seguridad Santec y más. Por cada compra o instalación, sorteo de 10 vouchers de lavado. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Se vendrá 19, camiseta 19, Alan Vargas. 19 para Alan Vargas. Vamos a ver quién se va a retirar en el equipo de General. ¿Quién? Ronaldo Báez, correcto, Ronaldo Báez se va entonces, se va Ronaldo Báez, ingresa Alan Vargas, camiseta 19, la modificación del lado de General Caballero, que ya regresó, recordando está con 9-2 expulsados. Auche fue el segundo, a los 35 del primer tiempo, antes a los 10, Miller Mareco gana 1-0 a Ameliano. Todo listo, todo presto, esto está por arrancar en su segunda parte, gana Ameliano 1-0. Señores, vendrá la orden del juez. Vamos a ver el conjunto de Ameliano, que de momento gana 1-0, como lo decía el niño, juega con 9 el equipo de General Caballero por la expulsión de Mareco y de Auche en la primera etapa. Pita López, comenzó el segundo tiempo. Continuó relatando Jorge Casal. La pelota le va quedando Luis Martínez, se viene con Julio González sobre la banda derecha por el equipo de Ameliano. Ataca Luis Martínez otra vez con González, se mete por la derecha, aunque pierde tiempo González, retrocede todo. La pelota le queda a Rossi, comienza con Francisco Báez desde el fondo Ameliano. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota en poder de Martínez sobre el sector izquierdo, coloca centro, no pase, atención sobre Romero dentro del área. Romero se apoya ahora en Servián, envía al centro, Servián impacta la pelota en el recién ingresado Vargas, quedó en el piso. El árbitro frena la marcha del fútbol. Señores, el partido lo gana, pero ahora Ameliano nos irá. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con Rumbos S.A.D. Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. De fondo juega el puntero del Campeonato Libertad ante Trinidense a las 20 del partido. Arbitraje de Verdis López en el bar, Carlos Paul Benítez. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Polios frescos y congelados, venta al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. La pelota de Julio González profundiza, señores. Atención, se va metiendo Aníbal Vega. Vega baja la pelota allí con Oscar Romero. Falta de Romero sobre Juan Franco, que intentaba la salida rápida para General Caballero. Falta, infracción sobre el volante de General Caballero. Tiro libre para el equipo dirigido técnicamente por Aureliano Torres. Compra a precio mayorista en el ahorro. Encontrar todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capiatá Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Va a sacar la pelota desde el fondo. El arquero del conjunto de General Caballero termina despejando como puede Guillén. Balón arriba, se eleva y mete la cabeza Luis Martínez. Jugando para Bariro, Bariro para Zamudio. Zamudio, atención para Vega. Va por el segundo Aníbal. Dentro del área Vega. ¡Tira! Salva al arquero Guillén. Se arroca contra el poste izquierdo. Parecía el segundo tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Buena contra aquí con Vega ganando porque está un poquitito jugado. Está con uno menos
menos General Caballero busca el empate, generan espacios en la zona defensiva del equipo de Mallorquín. Buena tapada de Guillén, abajo ese tiro de Vega, a ver qué pasa en esta acción, tiro de esquina a favor de Ameliano. Señores, vendrá el córner sobre la banda derecha, le va a pegar, arco de la tribuna norte, Zamudio envía centro, pelota arriba, le queda Bariro, Guillén se queda con la pelota. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cebetela 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Está linda la tarde-noche, mi querido. Sí, agradable la temperatura, justo me decía eso, Jorge Casal. Sí, más que agradable la temperatura ideal para la práctica de fútbol. A estas horas aquí en Villa Elisa, 28 grados la temperatura. Se va metiendo Juan Franco, carga Franco, encara cerca del área, pelota para el Chino Martínez. Insiste Franco, cierra bien. Francisco Báez controla al zaguero de Ameliano. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas. Cardio dispara juntos, gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortinete que negra con pomelo. Es Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya solo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Mañana en cancha de River 17:30 Tacuarí ante Guaraní Pita José Méndez en el bar Fernando López. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas crédito y 12 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Luminotecnia te trae la Feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos hasta el 30 de abril hasta 50% de descuento. Luminotecnia, crecemos juntos. Está cargando sobre la punta derecha el conjunto de Ameliano con González. Aunque no se apura Julio González, retrocede todo con Francisco Báez. Mueve este con Gutiérrez. Gutiérrez lanza por la izquierda. Allí aparece Martínez para cargar a favor del conjunto de Ameliano que busca el segundo. Con dotación completa Ameliano, con 11 dentro del campo de juego. Con 9 está el equipo de General Caballero. Reiterando, señores, expulsado en la primera etapa. A los 10 Miller Mareco y a los 35 Auchen, el rojo mallorquino. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Acércate a una de las 80 sucursales Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yoli con baterías Barta, un golazo. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Alan Vargas va el recién ingresado futbolista del conjunto de General Caballero. Luego de esta acción marcamos el tiempo de juego. Busca el empate con 9. El equipo de General Caballero se va metiendo Arce al piso. No hay falta de Romero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Rubilo, que la no asistió de que se indica Jorge. Ameliano 1, General Caballero 0. Hizo seguro, Chaco. La pelota en poder de Valenti, elude la marca del delantero de Ameliano. Hablamos de Aníbal Vega. Atención que pica el Chino Martínez, no va a alcanzar. Se le termina yendo la luna a un costado lateral cerca del banderín para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Mañana se va a cerrar esta fecha 14 a las 20 en el Arsenio Rico Nacional Olimpia, pita Juan Gabriel Benítez, Derlis López en el bar. ¿Cómo te va, Víctor Villalba? Bienvenido. Buenas tardes, Jorge, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya estamos en Tuyucuá, donde a las 20 Libertad jugará ante el Sportivo Trinidense. Aquí el arbitraje correrá por cuenta de Derlis López, mientras que en el bar estará Carlos Paul Benítez. Cuando quiera, Jorge, confirmadas las formaciones de Libertad y Trinidense. Aguárdame que va Ameliano, Víctor, porque está con 9 General Caballero. Atención, ataca por ahora Servián, pisó el área, está el segundo, centro, no llega nadie, le queda el gol a González, tira, poste, la pelota pegó en el poste, el rebote, afuera. Cierra Romero, señores. Se termina salvando de manera milagrosa al equipo de General Caballero, niño. Primero el palo, después el tiro sobre el travesaño. Fue buena la chance aquí de Ameliano. Pasa que con 9 está un poco difícil. Ahora sí, se anima a acelerar la marcha del equipo de Ameliano. Llegó por izquierda, por derecha, con ese tiro final de Julio González acompañando. Y el remate final igualmente allí del hombre de Ameliano Romero sobre el travesaño. Fue buena la chance. Cerca del segundo, Ameliano a ver cuánto más puede aguantar el equipo de General Caballero y no recibirá el segundo gol. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Libertad en el arco 12, Rodrigo Morinio, 2, Iván Ramírez, camiseta 14, Luis Cardoso, capitán de equipo, 5, Diego Viera y 4, Néstor Jiménez. En el medio por derecha 34, Pedro Villalba, los 3 volantes centrales, camiseta 8, Bautista Merlini,
con el número 26, Ernesto Caballero, 21, Lucas Sanabria, y por izquierda 10, Lorenzo Melarejo, único delantero, 9, Gustavo Aguilar, la formación de Ariel Galeano. Por su parte trinidense en el arco 12, Víctor Zamudio, la zona defensiva, camiseta número 21, Axel Cañete, con el número 23, César Benítez, 5 para Juan Vera y 20, Wildo Alonso. En mitad de cancha, por el sector derecho, jugará con camiseta 27, Marcos Machuca. En el centro, 6, Jorge Jara, 24, Luis de la Cruz. Camiseta 3, Juan Salcedo. Por izquierda, 30, Brian Andrada, único delantero. 35, Alan Pereira, el único atacante en la formación de José Arrúa. Cantidad de aficionados hasta aquí, Víctor, allí en Cancha de Libertad. Y hay 30 personas más o menos en este momento en zona de plateas. En preferencia hay 5 o 6 graderías no, hasta aquí policías, y veo un chipero, y el lado de trinidense nada. Así estamos en este momento de la noche aquí en Tuyucua. Muy bien, vamos a retornar seguramente contigo más adelante, Víctor. Señores, de fondo el partido a las 20, el puntero Libertad frente a Trinidense aquí en Villaliza, gana Meliano 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Chubetela, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pelota en poder de Julio González, que usa no mete de terreno sobre la banda derecha, dejando para Luis Martínez, que cambia por la izquierda, y va Martínez. Avanza el equipo de Meliano, que quiere convertir el segundo para liquidar definitivamente el pleito. Pica, atención, metiéndose en diagonal, Servián, lo persigue el Chino Martínez, falta de Diego Martínez sobre Servián, tiro libre, campo rival, tiro libre para Meliano. Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Pruébate el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es Paraguay de por único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Coloca Martínez, va por el segundo, cerca del área, costado izquierdo, busca el segundo Meliano. Llegaron los imbatibles en los supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Atención, vendrá el tiro libre, le pega Martínez, coloca centro, sale Guillén, atrapa, qué mal cayó, qué mal cayó. Ahora trata de reincorporarse, sigue en el piso el arquero Guillén, fútbol paralizado que Villaliza. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty con la garantía de la cooperativa Shorty-Cher. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yoko, cama el tiempo de juego, 10 minutos. Segunda etapa, Roby, lo agarramos desde donde estés, indica, corre. A Meliano 1, General Caballero 0. Y su seguro, Chaco. Saca la pelota Guillén, el arquero de General Caballero, despeja. Atención, le terminó regalando la pelota a Luis Martínez. Va Vega, con Romero, puede estar el segundo. Romero en diagonal, le queda Zamudio retrocede ahora con Luis Martínez, insiste en campo enemigo Meliano. Pelota por la izquierda, va a Servián, encaró y perdió ante la marca de Alan Vargas. Va a recapturar Martínez otra vez, Servián, colabora Arce, falta de Servián sobre Teodoro Arce, tiro libre en su terreno para General Caballero. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Inscríbete en la UTIC, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Calma, le dice López a Martínez, reclama, y López, el árbitro, le dice, calmate porque sabes lo que hiciste, dándole a entender que fue no bueno el cruce en la falta que termina cometiendo Martínez allí sobre Arce. Tiro libre para General Caballero. Con Lactolanda y una variedad de productos, leches, seguros, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Love to Earn. Vega, atención, encara la marca de Valenti. Vega sobre la zona derecha. Va Meliano buscando el segundo para liquidar el pleito. Con 9 está General Caballero, reiterando las expulsiones de Marico y de Auche. Atención, va Romero, pase a profundidad para Servián, corta Arce colaborando en defensa. La pelota le va quedando ahora a Gutiérrez. Mirá la función que está cumpliendo el Chino Martínez con Teodoro Arce. Ambos arrancaron como delantero hoy en día. Uno prácticamente es lateral derecho. No hay otra, tienen que bajar la línea. Hace un 4-3-1 con lo poco que tiene, y por supuesto en el arco allí Guillem. Cuando ahora se vendrán 3 variantes del lado de Ameliano. Uno de los que ingresará es el Piru Contreras. El otro es Hugo Fabián Franco.
y el otro voy a identificar después. Pero 3 variantes de la azulada. Zamudio ganó fondo de cancha, cierra Lescano. Estilo de esquina para el equipo de Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Creo que es Freddy Vera, el otro que va a ingresar allá por el lado, sí, es Freddy Vera, que también se prepara para ingresar en el conjunto de Ameliano. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. El primero que se va es Aníbal Vega, el segundo que se va a ir es Alejandro Zamudio, ingresa Freddy Vera, camiseta 11, Freddy Vera por Alejandro Zamudio, la primera modificación. Ahora la segunda variante, camiseta 23 para Fabián Franco, y ahora se va a dar la tercera variante, que es el ingreso de Freddy Vera, camiseta 11. Vamos a ver por quién ingresa Freddy Vera. Se dan 3 variantes del lado de Ameliano. Uno de los que se va es Aníbal Vega igualmente. Julio González. Vega y González. Las variantes, recordando que la semana también tiene Copa Sudamericana. El miércoles. Muy bien, los cambios en el equipo de Ameliano. Vendrá el córner para el equipo de Sarabia. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como robot Joseph Barber Oficial. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Viene el centro de el recién ingresado Contreras, mal, lejos afuera. Estilo de portería que corresponde a General Caballero. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Señores, va sacando la pelota desde el fondo Guillén, el arquero del conjunto de General Caballero, que está cayendo aquí en Villaliza 1-0, juega con 9, expulsados Mareco y Auchi en la primera etapa. Pelota arriba, Gutiérrez mete la cabeza ante la marca del Chino Martínez, salta Pablo Ayala, bajando con golpe de cabeza, picarse sobre la zona derecha, intenta meterse también Vargas, termina sacando por ahora desde el fondo Martínez para el equipo de Ameliano. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.600 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso, sale una Peugeot 2008 y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Freddy Vera tiene el control de la pelota, se apoya sobre la zona derecha, atención con Hugo Franco, va Franco, pisó Lara, Vera hasta el segundo, sale el arquero, Guillén, atrapa el golero de General Caballero. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 227-37-8. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Hasta el 5 de mayo, precios únicos al contado. Liquidamos de verdad, Liquiban de Electroban. Acércate a tu sucursal más cercana, contacta al 519-3000. Sacando la pelota Guillén, balón arriba, mete la cabeza Hugo Benítez, va recuperando la pelota sobre la zona derecha, intenta la diagonal Pablo Ayala, cruza en la marca Vareiro, le sacó a Ayala, no hay falta, va recuperando Juan Franco, intenta Alberto Contreras, pone el balón por la izquierda para Servián ante la marca del zaguero Manuel Romero, saca al defensor de General Caballero. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa Róbilo, que las bases estés donde estés, India corre. De momento Ameliano 1, General Caballero 0. Y su seguro, Chaco. Ataca Franco, se aproxima al área, va Hugo Franco, el disparo al arco, pasó cerca. Hugo Fabián Franco remató el lateral derecho de Ameliano, pasó cerca del poste derecho de Guillén. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina mágica, gallinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Ingresa a www.aposta.le, apostala a ganarlo, cambia todo. Despeja Guillén, el arquero de General Caballero. Abrile esta oportunidad de comprar Koala, comprando un souvenir de la línea Plus, una cabecera tapizada, regalo cuotas de 99.000 guaraníes más, info en koala.com.py. Con tus tarjetas de crédito Banco los fines de semana hasta 50% de descuento en cines o teatros del país. Banco crece desde la raíz. La pelota sobre la banda derecha, intenta Arce, pero está muy solo. El delantero del conjunto de General Caballero, que ya corrió mucho. Hablando de General Caballero, Kevin Dennis se perfila para ingresar en instantes en el equipo de General Caballero. La pelota le va quedando a Franco, sale el equipo de Ameliano. Ante Corte Energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno en redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga Martínez, levanta, centro. Termina sacando Guillén, insiste recuperando la pelota sobre la zona derecha. Fabián Franco dejando para Luis Martínez. Lanza por la izquierda con Martínez. Ante la marca de Arce. Encaró, escapó Martínez. Mete la pierna Romero. Dudó Guillén. Allí cerca estaba Vareiro. Casi lo aprovecha. Vuelve a encontrarse con la pelota Guillén. El arquero de General Caballero. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada. Su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. La caja motor te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar más. Información al 218-4000 Caja Motor.
Mutua. Kevin Dennis se perfila para ingresar en instantes en General Caballero va Arce. Ahora me parece vendrá la variante en el conjunto de General Caballero. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Se va Franco, se va Juan Franco para que ingrese Kevin Dennis, camiseta 25, la variante de la modificación del lado de General. Es pelota para General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Sevillala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Levanta Alan Vargas. Ataca sobre la zona derecha. El Chino Martínez se le va la pelota a un costado que dice el asistente que es lateral cerca del banderín para el rojo mallorquino. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Continúa ganando Meliano 1-0. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardes para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por etiqueta negra con pomelo. Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya a ser un protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Franco para Freddy Vera, el delantero casapeño levanta centro, va Meliano, marca Ayala. Ayala jugando por abajo para Lescano sobre el carril izquierdo. Termina impactando la pelota en Freddy Vera. Le favorece eso a Francisco Báez. Recuperando Luis Martínez y mitad de terreno. Avanza Meliano, la pelota para Alberto Contera. Pica, solo Serviano lo vieron. Insiste, atención, Romero. Deja para Freddy Vera. El mano a mano con Lescano. A Meliano cada vez más cerca del segundo. Se aproxima al área. La pelota de Luis Martínez va a rematar. Toca para Alberto Contera. Contreras con la pelota. Deja para Martínez. Pase al área para Serviano. Está el segundo, pico larga al centro. Guillén se queda con la pelota. Linato Tanque con Supra 95 aditivadas o fórmula tecno molecular mantiene limpio los interiores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar, construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Por lo menos 5 o 6 hombres de Ameliano pisando terreno rival. Tiene supremacía en cuanto a jugadores. 11 en el campo del lado de Ameliano. 2 expulsados. Reiterar para aquel que se está aprendiendo la transmisión. A los 10 del primer tiempo se fue Miller Mareco del primer tiempo expulsado. A los 35 Uche con 2 menos General Caballero. Así todo sigue siendo la ventaja, cierto, a favor de Ameliano, pero de un gol. Cuando aquí Aureliano Torres, algo le dice a Guillén, no le gustó mucho cómo sacó en la anterior el arquero Guillén. Tiene mayor cantidad de hombres Ameliano, pero eso no hace pesar para encontrarle el segundo. Y un tanto ciertamente tranquilizador que se puede dar al equipo de la Vega Azulada. Sigue con vida General, que depende de esto. Ahora tendrá esta pelota quieta, a ver si llega o no a la parilla de la visita. Le pega Arce en ataque, tiro libre sobre la derecha para General Caballero. Encara la ruta común Pro con la Pekajin 4x4 en su versión automática, $29.990. Ecrinos al 021-519.000 con el respaldo de Chacomer Automotores. Llegó Catedral Weekend a Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Va al centro de Arce, despeja la defensa de Ameliano. Bariro intenta el contragolpe, falta de Kevin Dennis sobre Bariro. Tiro libre en su terreno, tiro libre para el conjunto de Ameliano. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Robilo, que más éxito de Jessica Corre. Que está ganando el conjunto de Ameliano. Ameliano 1, General Caballero 0. Piso seguro, Chaco. Tiro libre, la falta sobre Barreiro. Tiro libre, va a sacar Gutiérrez para Ameliano. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento Alemía, acceso surca, y propio socorro, Ñembe. La pelota le va quedando en su terreno. Francisco Báez jugando por abajo para Gutiérrez. En la conexión de los zagueros de Ameliano. Por la izquierda ahora va Martínez. Encaró y escapó de la marca de Arce. Pelota para Alberto Contreras. Por el medio se va mostrando Luis Martínez. Martínez toca otra vez por abajo con Gutiérrez. Gutiérrez sobre la derecha. Sale Francisco Báez para Ameliano. Ven y divertirte en el casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online. Más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No está el acceso sur. Contate al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Serviana, atención, Vera de cabeza mal afuera. Definió Freddy Vera. De cabeza llegó Ameliano. Tiro de portería para General Caballero. Decir bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate la promo en @EnergyPY. Saca desde el fondo el arquero Guillén del conjunto de General Caballero. Nos apura porque juega con 9. El equipo dirigido técnicamente por Aureliano Torres. Va el pelotazo largo de Guillén. Toma vuelo con destino del Chino Martínez. Busca el delantero de
General Caballero no puede ante la marca de Gutiérrez. De todas maneras gana un lateral. Pelota en ataque para General Caballero. A todos ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, tu camión, tractor Bistoni. Pedidos al 0983119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cayó Arce, pero no hay falta. Reclama Arce también. Aureliano Torres. Atención que Freddy Vera rápido se alcanza. ¿Puede estar el segundo? No. Guillén se queda con la pelota. Termina sacando el arquero del conjunto de General Caballero. Pone el balón sobre la derecha. Allí tiene la pelota Manuel Romero. Se viene General Caballero. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Comes y para abierto a personas interesadas desde los 7 años. Bases y condiciones en comesipar.com.py. Bueno, hoy se juega el último partido de definición del Sí, fútbol de partido salón más que atractivo en del Montevideo. Nacional de Fútbol de Salón. Sabemos que tenemos una audiencia full permanente allí en el este del país. Los equipos del este llegan a la final. El clásico del salonismo. Franco, Paranense, Franco. 21-30 el partido, ¿verdad? Sí, en el estadio El Cerrito, allí en Coronel Oviedo. En Oviedo, sí, atractivo partido allí de fútbol de salón. Éxito a los equipos, veremos quién termina siendo el campeón. Sí, señor, Ayala juega por abajo para el Chino Martínez. Busca la salida rápida al Chino. Termina perdiendo ante la marca de Romero. Va por el segundo, Meliano. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Para usted, ¿quién será campeón? Ah, qué difícil. No es difícil. Para mí, uno del este. Es pelota en la salida. Guillén para General Caballero. Utiliza el motero con elevación Zika o el 105 reparato para en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Promociones y descuentos del 35% de juegos de baño, grifería y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Va el pelota sobre el Chino Martínez. Juega por abajo para Arce, que no se rinde. Señores, que mucho ya corrió Arce, jugando de lateral derecho, de volante, de puntero por derecha, con esta presencia de 9 futbolistas dentro del campo de General Caballero por la expulsión de Mareco y de Auche en la primera etapa. La pelota ya en poder de Contreras. Sale el equipo de Meliano. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tendencia de acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, no atiende online de Casa Rosada. En un mundo lleno de confianza, donde dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Tiro de esquina sobre la zona derecha para Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Recordando que en intermedia, hoy 2 partidos por la mañana. Guaireña le ganó de visita 1-0 Colegiales. Tembetari también superó de visita Resistencia 2-0. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upicia. Upicia, calidad desde su origen. Va el centro de Romero, pelota arriba Guillén. Sale Guillén, pide falta Gutiérrez, no existe infracción. Gutiérrez lo entiende, así se levanta rápido. Algunos de Ameliano pedían penal. El centro de Martínez para Vera, elevó, atención, pelota al área. Llega Arce, juega para Manuel Romero, busca la salida, General Caballero. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Robilo, carreras donde esté sin liga, corre. Que continúa ganando Ameliano, Ameliano 1, General Caballero 0. Hizo seguro, Chaco. Siguiendo con la intermedia mañana, 2 partidos por la fecha 3. A las 9:30 de la mañana, Fernando de la Mora recibe a Encarnación Fútbol Club. Independiente en Campo Grande ante el 12 de junio de Villalle. En Concasa, empezar tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En Erimar brindamos mano de obra calificada, infraestructura adecuada para cada instalación, calidad de productos internacionales, asesoramiento de expertos. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Así está difícil, está con 9 General, balón largo de Manuel Romero. Ganó bien Martínez, pero nadie, por el jugador fantasma. Ya imposible que pique Arce, que ya corrió bastante. Nos queda otra que aguantar, que esperar y de repente alguna acción de pelota quieta, a ver si puede llegar a un peligro el equipo de General Caballero, que repito, está con 9. Mira por un costado Aureliano Torres, parecería que se vendrán más variantes. Va Martínez, le va quedando a Contreras. Apunta Contreras, se va apoyando en Martínez, en Luis Martínez. Intenta Francisco Báez cuando iba el Chino Martínez, que está golpeado. El balón le va quedando por la derecha Franco para Alberto Contreras. Se aproxima Lara, pierde tiempo. Insiste Meliano que quiere el segundo. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton.
Carga el equipo de Ameliano, el disparo de Franco. Saca de cabeza Vargas. La pelota le va quedando, pero ahora Martínez. Martínez juega por abajo con Luis Martínez. Intenta llegar al segundo el equipo de Ameliano para liquidar el pleito. La pelota de Franco coloca centro Guillén. Arquero de General Caballero se queda con el esférico. Unisal C Central España 330 San Lorenzo, Pilares en Amarica, Peteita, Huaco, Renelo, Biblia, Rica, Cabazú, Ciudad del Este, Carabobo, Pilar, Unisal. Desde Los Piñados de Lamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. En instantes, Clementino González al campo de juego en General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocebellera 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota en poder de Ameliano con Martínez en campo rival sobre costado izquierdo. Lanza ahora sobre la derecha para Freddy Vera. Recibe bien Vera, le plantea el mano a mano a Ayala. Encara y escapa Vera. Pelota ahora a mitad de terreno. Pate adversario con Martínez. Sube Martínez por la izquierda. La pelota para Alberto Contreras otra vez con Martínez. Piso el área. Termina sacando bien la marca Alan Vargas con el chino Martínez. Pero esa es la cuestión. ¿A dónde va a poner la pelota si no está nadie en ataque en General Caballero? Y se entiende porque juegan con 9. Sí, baja, está solo, gira, busca, pero ya hay mucho cansancio también de los demás, entonces les cuesta, salvo ir ganando algunos metros, como decía anteriormente, tiro libre, no le queda otra, de 3/4 de cancha ganar algunos metros, algún tiro libre y de pelota quieta llegar al empate, porque después se dificulta la situación para el equipo de General, que va a modificar. Se vendrán dos cambios, uno es Clementino González, que está para ingresar allí. Vamos a confirmar quién se termina por retirar, y hay un segundo que se va el chino Martínez. 32 Derlis Martínez. Se va el chino Martínez, camiseta 32 para Pablo Ayala. Derlis Martínez. Pablo Ayala, sí, otro que corrió bastante también. Ahora ya de volante, antes de lateral. Dos variantes del lado del conjunto rojo. Los ingresos de Derlis Martínez 32 y Clementino González, camiseta 9. Muy bien, va a sacar Francisco Báez para Ameliano. Informo personal, si tenés juego y personal te duplicamos todo. La pelota sobre la zona derecha. Atención, va cargando Luis Martínez. Martínez con la pelota, lanza por la izquierda. Se muestra Martínez. Avanza el equipo dirigido por Sarabia, que quiere liquidar el pleito. La pelota le queda a Alberto Contreras. Contreras para Servián. Mandó el centro al área. De cabeza va sacando Manuel Romero. Clementino González protege. Va saliendo General Caballero. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento en las divisiones formativas Cardi para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Apróbate el pack por tiene etiqueta negra con pomelos para cuento sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El lunes se va a cerrar la fecha 3 de la intermedia con 2 partidos. San Lorenzo recibe a Pastoreo en el norte del país. Santaní mide cada Peguá. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Necesitas plata, te damos más por 2 artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Va el pelotazo largo de Guillén. Lo venían sujetando Clementino González. El árbitro deja seguir. Picarse. Posición adelantada. Todo anulado. Banderina arriba. Arce inhabilitado. Tiro libre. Balón en su campo para el equipo de Ameliano. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea. Pollos amaneceres de Granjero Campo 9. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales. @ el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. ¿Cuánto va Darío? Los básicos de Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa. Robilo. Canal más este donde estés. Indica Jorge. Que de momento continúa la victoria de Ameliano. Ameliano 1, General Caballero 0. Y su seguro, Chaco. Le va quedando la pelota a Fabián Franco para atrás, tocando con Francisco Báez, el experimentado zaguero del equipo de Ameliano, que coloca sobre costado izquierdo, deja correr Gutiérrez, la pelota para Martínez, juega por abajo para Servial, mueve en campo rival Ameliano. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas crédito y todas y cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Señores, el miércoles por Copa Libertadores, Grupo H en el Defensores del Chaco, 20-30 Libertad enfrenta a River de Argentina. Luminotecnia te trae la Feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos, hacer las refacciones que estabas esperando para tu hogar. Luminotecnia, crecemos juntos. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Acércate a una de las 80 sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota de Vargas, dejando para Teodoro Sebastián Arce, cruza Alberto Contreras, se queda Arce con la pelota, le frica a un costado. Finalmente
finalmente es lateral en su terreno. Pelota no salida para el conjunto de General Caballero. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Llegaron los imbatibles en los supermercados Stock. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. La pelota de Arce. Arce va al piso, se recupera. Teodoro Arce dejó atrás la marca de Luis Martínez. Falta de Romero, piden tarjeta para el volante de Ameliano, dice el juez. Reclama Clementino, también de Ardis Martínez. Tiro libre en su terreno, tiro libre para el equipo de General Caballero. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, cerramiento casi profesor Cabral, Concepción. Mil empeños, ya mismo en Clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortiche. No te olvides el auténtico choriqueso Chorti. Chorti Bis con la garantía de la cooperativa Chortiche. Va a sacar Kevin Denis para el equipo de General Caballero, tiro libre, casi mitad de terreno, pero todavía en su campo para General Caballero. Suben los zagueros, va Romero Valenti. Quiere buscar el empate, la heroica por arriba. General Caballero va al centro, sale el arquero Rossi. Atento al golero de Ameliano. En el Sol Seguro solicita tu precio de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. Que el Sol Seguro siempre te acompaña. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Y buscó, cargó, pero terminó en la nada General Caballero. Balón largo, se enredó, terminó favoreciendo a la gente de Ameliano, que toca, rota, mueve la pelota buscando conservar esta ventaja. De momento de un gol, veremos si hay espacio para un segundo de Ameliano o por allí en la heroica. El empate de General, que de momento se ve difícil. Luego de este partido con Diego Iván, con Francisco, con Víctor y todos los compañeros. Señores, libertad del puntero, reciba Trinidense. En la UTIC ofrecemos carreras de posgrados presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, enteros, descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Lactolanda, sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Francisco Báez controla la pelota muy solo. Es que nadie lo presiona al zaguero del equipo de Ameliano, que toca tranquilo allí con Gutiérrez. Otra vez con Francisco Báez. Se viene desde el fondo Ameliano. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of You Are. Entonces Bárbaro, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Bárbaro Oficial. Se va metiendo cerca del área Romero. Romero juega para Luis Martínez. Alberto Contera. Contera con la pelota cerca hasta Luis Martínez. Prefiere jugar con Martínez. Coloca centro. Pelota al área. Saca Lescano. El rebote le favorece a Verdis Martínez. El pelotazo largo para Clementino. Pelearda con los zagueros. Marca Gutiérrez. Saca de cabeza. Pelota de Luis Martínez. Va por el segundo el equipo de Ameliano. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota en poder de Francisco Báez. Sube por la derecha. La pelota ahora sobre la zona de Franco. Franco otra vez para Francisco Báez. Báez es un delantero más en el equipo de Ameliano, porque prácticamente los 11, exceptuando el arquero Rossi, están en terreno de General Caballero, que está con 9 por la expulsión de Mareco y de Auché la primera etapa. El balón le va quedando Contreras, apunta, va a rematar, perdió tiempo, insiste Ameliano. Yur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos, más de 25 años con toda la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vendrán dos variantes en instantes en el equipo de Ameliano. Este domingo 1.600 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el paso misterioso sale una Peugeot 2008 y mucho más. Con Cinete, el poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Pero parece a sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, avenida Guillermo Naumann, en acceso sur, casi 1 de mayo. Pero parece a 42 años construyendo contigo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robilo. Acá la base donde te indica Jorge. Que está ganando Ameliano. Ameliano 1, General Caballero 0. Y su seguro, Chaco. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Richard Torales, camiseta 17. Se fue Sergio Vareiro y el otro que ingresó, Leonardo Villagra. 33, Leonardo Villagra. El otro que terminó ingresando, allí se fue el juvenil Alex Servián. Allí están los cambios en el equipo de Ameliano, que va por el segundo. Seca ropas Mave de 9 kilogramos a solo 1.999.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Se está preparando Ortiz para ingresar en un instante en el equipo de General Caballero. La última variante está ganando por ahora Ameliano 1-0. Va Martín sobre costado izquierdo. Pelota para Alberto Contreras. Va a encarar Contreras.
la marca del juvenil Vargas. Contreras con la pelota, retrocede con Luis Martínez. Sigue buscando el segundo, el conjunto de Ameliano. Se cierra bien atrás, General Caballero. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Abriles tu oportunidad de comprar Koala comprando souvenirs de la línea Plus, una cabecera tapizada de regalo, cuotas de 99.000 guaraníes, más info en koala.com.py. El jueves por Copa Libertadores en la Nueva Olla, el grupo a las 18. Cerro Porteño enfrenta a Fluminense, que hoy, por la fecha 3 del Brasileirão, le ganó 2-1 Vasco da Gama. La mejor financiación te ofrece Banco Vita Perú y ya puedes llevarte un Ranger, un Territory 2024. Banco, crece desde la raíz. Ante Corte Energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Romero en la marca cuando iba Leonardo Villagra, que indica al asistente que habrá saque de costado allí cerca del banderín para el equipo de Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Continúa ganando el conjunto de Sarabia 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Richard Ortiz, camiseta 26 en el equipo de General Caballero. Se va Teo Arce, uno que corrió bastante. Ortiz, Richard por Arce, la variante del lado de Mallorquín. Está subiendo Alberto Contreras para Martínez, segundo en camino, solo Martínez dentro del área, va a rematar, está salvo Romero, penal. Penal, señores, penal, mano de Romero, reclama Romero, Martínez en diagonal, estaba López cerca, Martínez se metió en diagonal cuando iba a rematar, esa pelota pegó en la mano de Manuel Romero, el árbitro no duda, dice penal para Emiliano Niño. Me quedó la duda si primero no pegan al hombre en el cuerpo, en la rodilla del hombre General Caballero y después en el brazo. De que da en el brazo, pero me pareció que previamente había pegado en la rodilla, por lo menos eso dice Romero, de que da en la mano, estaba cerca Juan López, terminó pitando aquí el penal. La duda es si previamente no pegó en el hombre General Caballero en una parte del cuerpo y después da en la mano, pero estaba cerca. Sí, primero en la pierna, Jorge, y después en la mano. Primero en la pierna, después en el brazo, ¿verdad? Sí, señor. Por eso es lo que me pareció a mí en la primera instancia. Primero que dan en la rodilla el jugador de General y luego en el brazo. Pero veremos si le llaman o no aquí al árbitro del partido sobre esta acción. Pero que tenía el brazo extendido cuando iba cayendo el defensor de General. Es penal para Meliano. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo. Es Paraguay de sabor único Sportín. Pásate ya salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Le va a pegar Alberto Contreras, señores. No hay llamado del VAR. López se mantiene en su decisión. Contreras y el penal para Meliano. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia de otoño e invierno en redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supra 95 aditivada, mantiene limpio los inductores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Ahora sí me parece que tiene la magnífica chance de liquidar el pleito. Alberto Contreras de penal, arco de la tribuna norte. Está dialogando allí el arquero Guillén con el árbitro, que se mantiene en su postura. Penal para el conjunto de Ameliano. La chance magnífica de Alberto Contreras, que ingresó en esta etapa complementaria de cerrar el partido, ganando por ahora Ameliano 1-0. La orden del juez, ¿viene o no? Va Contreras, apunta Alberto Contreras, tira. Gol, 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 gol. Gol. D'Ameliano, de Alberto de Contreras. Alberto Contreras de penal. Magnífica, exquisita definición, señores. Se perfiló como para reventarle el arco a Guillén. En realidad fue un disparo colocado contra el poste derecho a media altura. Guillén fue al caño izquierdo al lado opuesto. Señores, me parece pleito totalmente liquidado aquí en Villaliza. El segundo de Ameliano de penal. Alberto Contreras, fecha 14 de la apertura. Ameliano 2, General Caballero 0. Alberto Contreras para Ameliano. Ahora sí, pleito liquidado con este 2-0 y los dos hombres menos en General. De por sí ya le estaba costando bastante llevar algún peligro hacia el arco de Rossi. Y aquí termina anotando de penal el Piru Contreras. Buena definición, se va al poste izquierdo Guillén. El brazo estaba muy extendido allí cuando iba cayendo el central General Caballero. Parecía que previamente había rozado en la pierna, pero me parece que como que abrió de más el brazo. Eso termina
complicando a Romero, estaba cerca Juan López. Penal, segundo. Ahora sí, esto se acabó aquí en Villaliza. Victoria de Ameliano. Momento del gol. 40 minutos, segunda etapa. Iba por el tercero Franco, tiene Vera, el tercero pisó Lara, vino. Marca Lescano, tiro de esquina por la derecha para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Casi 42 del segundo tiempo, gana Ameliano 2-0. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.rg.py en afiliaciones online. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Incluir la ruta común Pro con la Pikachu 4x4 en su versión automática, $29.990. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Le va a pegar con la pierna izquierda justamente Alberto Contreras sobre la zona derecha, tiro de esquina. El balón por bajo para Romero. Está el tercero, el disparo. Guillén se queda con la pelota salida que corresponde a General Caballero. Llegó Catedral Weekend a Farmacia Catedral hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. A las 20, Libertad del puntero recibe a Trinidense. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento, aluminio, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Ñembú. Ven y divertirte el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. La pelota le va quedando la salida al defensor Francisco Báez del conjunto de General Caballero, descargando fútbol sobre la zona derecha. La pelota de Franco. Franco levanta para Villagra. No va a llegar Leonardo Villagra, el que alcanza a Guillén. Juega rápido allí en la salida sobre la zona derecha. Va saliendo por ahora Vargas para General Caballero. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes. Novedad acceso sur. Contacto al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Decide bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. La pelota en poder de Leonardo Villagra. Entrega sobre Torales, no va a alcanzar. Richard Torales quiere ante la marca del zaguero y capitán Manuel Romero, que cometió el penal para el segundo, que lo transformó en gol. Alberto Contreras, va a Villagra, pelota a profundidad por la izquierda, sube Martínez, señores, avanza Martínez, centro, pelota arriba, saca Romero de cabeza para General Caballero. Encontré el mejor copiloto en Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate la prueba en @EnergyPY. A todo ponerle Vistoric y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Vistoric, tecnología en lubricación. Muy fuerte ese término para el juez. Saca Vargas para el equipo de General Caballero. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de Vileta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Aunque se calmaron más los ánimos en esta etapa complementaria. Sí, por lo menos el cruce aquí de la señora se calmó bastante. Igual, ya, yo creo que es un resultado. Del lado de General por lo menos se calmó. La gente de Emiliano sí sigue insistiendo bastante, pero son puntos importantes que está logrando el equipo de Emiliano, que tiene en la semana el partido en Venezuela. Sí, señor, el miércoles a las 10 de la noche. Y es que es importante, tiene que estar Venezuela. Grupo E, Rayo Zuliano ante Ameliano, tercera fecha de la Copa Sudamericana. Grupo E, carga, atención, Franco Contreras. De cabeza afuera, todo anulado, posición adelantada de Contreras. Tiro libre para General Caballero. En Comes y puedes acceder a un crédito para 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% con seguro de vida exento de IVA. Llama al 248-8000 Comes y para tu mejor opción. Los calzados Michelin están aprobados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Hablando de la Copa Sudamericana, el martes a las 8, grupo de Trinidense ante Nacional de Potosí. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Roby Logran, más donde te significa corre. Que continúa ganando Ameliano. Ameliano 2, General Caballero 0. Y su seguro, Chaco. Se juegan 3 más hasta las 48. Esta etapa complementaria. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Sin impermeabilizar, reparar, sellar, proteger tu casa con Zika queda bien. Siguiendo con la Copa Sudamericana el miércoles, grupo H a las 20. Bragantino en Brasil va a recibir a Sportivo Luqueño. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Se va metiendo Fabián Franco, va por el tercero Ameliano, centro equivocado, lejos afuera el centro de Franco, se disculpa con sus compañeros que iban a buscar el tercero, tiro de portería que corresponde, despeja Guillén para General Caballero. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperamos la confianza, recuperar la ceta hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas, recuperar la ceta hombre calidad papasa.
También el miércoles por Copa Sudamericana, como decíamos con el niño, por el grupo E a las 22 en Venezuela, Rayo Zuliano enfrenta a Meliano. Testeado, comprobado y aprobable en tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de Opicia, calidad desde su origen. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja o gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Le queda poco al partido, se juega hasta los 48, señores. Está ganando el equipo de Meliano por ahora 2-0. La pelota en poder de Francisco Báez, descargando para Fabián Franco, pide Romero por el medio. Busca la salida ahora con Villagra. Villagra tiene el control de la pelota, va por el tercero. Villagra se equivoca, no llega a ver, a saque de costado en su terreno para General Caballero. En Arimar te ofrecemos alarmas Positrón, películas de seguridad Santec y más. Por cada compra de instalación, sorteo de 10 vouchers de lavado Arimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Y para completar la presencia de los equipos paraguayos en Copa Sudamericana la próxima semana, a las 18 Nacional, el día jueves enfrenta a Racing de Montevideo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Al partido con Diego, Iván, con Francisco, con Víctor y todos los compañeros. Luego de este juego, señores, el puntero Libertad recibe a Trinidense. La pelota le va quedando sobre el costado izquierdo a Dardis Martínez. Le queda poco al juego. Avanza Clementino González de cabeza a las manos del arquero Rossi Meliano. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Hablamos, importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes BY. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbo, toda una vida con vos. No hay tiempo, final del partido, final del juego, señores. Aquí en el estadio Luis Alfonso Yani en Villa Elisa, ficha 14. Lo termina ganando Ameliano. Ameliano 2, General Caballero 0. Relató Jorge Casal. Se van retirando los protagonistas. El saludo entre los integrantes de ambos planteles. El comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Subellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fue victoria del conjunto de Ameliano, 2-0 ante General. Las complicaciones para el equipo de General Caballero, esas expulsiones tempraneras. Ameliano lo termina aprovechando muy bien. La expulsión de Miller Mareco a los 10. Primer tiempo. Y después el minuto nada más. Un minuto después esa falta. La situación allí, la pierna levantada de Miller Mareco. Aprovecha muy bien la acción de pelota quieta Alejandro Zamudio para marcar el 1-0 a favor del equipo de Ameliano. Eso a los 11 del primer tiempo. Luego Auché a los 35 minutos expulsado igualmente del lado de Ameliano dentro de lo que fue el desarrollo del partido, con las complicaciones propias de tener dos hombres menos dentro del juego. Ameliano termina siendo mejor allí. Casi no había generado un tiro al arco, recuerdo, de General y nada más. Una respuesta allí buena de Rossi. Después le costó bastante. Ya con el hombre menos de por sí, con los dos hombres menos, mucho más. Dependía de la pelota quieta, de uno muy bueno por las complicaciones que fue pasando el equipo de General Caballero. Dos expulsiones encima, el penal, el segundo también allí en contra, y algo que se le terminó allí siendo esquivo al conjunto de General y más que positivo para el conjunto ameliano. Hablamos que en la parte previa tenían casi una campaña más o menos un poco similar dentro del torneo, con las complicaciones últimas en cuanto a los resultados.